Buenos días, Ecuador. Buen día, amigos oyentes, amigos televidentes, internautas. ¿Cómo están todos ustedes? Les damos la bienvenida a Un Café con JJ en esta emisión correspondiente al lunes 4 de diciembre del 2023, que compartimos con nuestros compañeros Noris Arroyave y Omar Jaén Lynch, para decirles que estamos siendo retransmitidos por la Radio Redonda 99.3 FM estéreo, tanto en Guayas, como en la provincia de Santa Elena. Si usted quiere escucharnos en diferido, lo puede hacer en la provincia de Manabí, en Radio Café 91.7 FM estéreo. Igualmente, escucharnos en cualquier otra provincia del Ecuador o cualquier parte del mundo en www.laradioredonda.es. Igualmente, vernos y escucharnos en nuestras redes sociales, en el canal Jimmy Jairala de YouTube, en nuestra cuenta Jimmy Jairala en Facebook y en las cuentas de la Radio Redonda y también de Un Café con JJ. Estamos en prácticamente todas las redes sociales. Un abrazo muy grande a los hermanos migrantes. El saludo cordial a los trabajadores de mi país, a los generadores de empleo, otra vez al pueblo de Quito, que está festejando como hace tiempo no lo hacía sus fiestas, con gran entusiasmo, con el añadido del funcionamiento del metro, que ha sido la sensación de las fiestas. Más de 250.000 personas ya han ocupado sus servicios. Y ahora usted, para que sepa, hasta con la cédula de identidad puede cargar los pasajes, ¿no? Más cómodo ya, imposible. 6 de la mañana con 4 minutos. A ver qué tenemos por acá. 90%, 17 cantones del Ecuador tienen un 90% de posibilidades de sufrir deslizamientos. Noticia nada buena. El Ministerio del Interior le declara la guerra a la delincuencia y además anuncia que ha pedido la renuncia o el retiro, más bien, de 16 generales de la policía. De 16. ¿Qué más tenemos por acá? Ha ratificado el ministro de Transporte, lo ha dicho 2 o 3 veces, que este tema del famoso traspaso del quinto puente al municipio de Guayaquil fue un engaño del gobierno anterior. Hay una entrevista sobre ese tema. Petroecuador comienza a cobrar deudas con entidades públicas y privadas. Le deben 230 millones de dólares. Hay exfuncionarios del gobierno del señor Lasso que dicen que es una exageración decir que estamos en el peor momento, lo dice el exdirector del SRI, en tanto que un ex ministro de Economía, Diego Borja, en cambio dice todo lo contrario, que en realidad estamos en una crisis terrible. La asambleísta Lucía Pozo, que no hizo bloque, no formó parte de ningún bloque, le dé corta vida, corta duración al acuerdo legislativo, corta. El presidente Noboa trabajó el fin de semana en Guayaquil. La ministra de Energía ha ratificado que no habrá incremento de tarifas eléctricas en sectores residenciales y comerciales para el año 2024. Casi 44.000 personas adultas con VIH en Guayas, Manabí y Pichincha, que registran la mayor cantidad de casos, aunque hay un gran subregistro. Y un fin de semana sumamente violento. 10 muertos en Durán, varios muertos en La Libertad, 5 fallecidos en el interior de una vivienda, esto en Guayaquil, en Santa Elena extorsión a agentes de tránsito, en Durán 5 asesinados 10 asesinados el fin de semana, 10. Balacero en un centro comercial de Manta, 6 muertos en Quevedo. Así están las cosas. Entonces, bueno, vamos a conversar rápidamente con nuestros compañeros. Noris, que hoy está de rojo pasión, y con Omar Jaén. Hoy estoy de rojo pasión y casi vengo de naranja. Veo. Así es. Buenos días. ¿Se ve o no se ve? Me veo. ¿Ahí? Sí. Ya está bien, Delia.
Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos un día más en Un Café con JJ. Empezar, como siempre, recordándoles que pueden ser parte de este proyecto periodístico de diferentes maneras y de forma mucho más activa a través del super chat de YouTube, haciendo sus aportes económicos en nuestras cuentas corrientes, el Banco del Pacífico en la cuenta paypal.me. También pueden enviar sus estrellas a Omar Jaén en Facebook, que las estará recibiendo con una alegría que lo desborda, característica. Lo notarán en el saludo, exactamente, ¿no? Así que va de subida a medida que ve las estrellas. Gibi, Omar, yo creo que ya un poco en el recuento que hiciste de los muertos que hubo este fin de semana, que es lamentable y que seguimos contándolos a diario. Cada vez, por ejemplo, en Durán se reducen y se achican los espacios en los que las personas se pueden sentir medianamente seguras. Si nosotros recorremos el país los fines de semana, sobre todo los centros comerciales que suelen lucir abarrotados en estas fechas, lo están aún más, porque al existir una inseguridad constante en los parques, en las calles, la gente recurre a estos sitios en donde antes te podías sentir medianamente seguro para distraerte y salir de las cuatro paredes de tu casa, aunque no se consuma porque no hay dinero, pero el hecho de salir, dar una vuelta, pasear a tu hijo, por lo menos por un centro comercial, era una opción. Ahora estas opciones se están achicando, se están reduciendo, y para Durán sobre todo con mayor intensidad, porque ya no hay lugar seguro, ya no hay sitio seguro. Y yo creo que dada esta radiografía, que todos lo sabemos porque la vivimos, el país no está dispuesto a admitir más ensayos. Y es importantísimo que el presidente Noboa lo tenga claro. Ya no estamos para admitir ensayos. La inseguridad, la violencia que impone la delincuencia organizada, el microtráfico, el narcotráfico, ya nos ha ganado la batalla en muchísimos lugares y la gente está exigiendo, y creo que a partir de enero va a empezar a exigir con mayor fuerza al presidente Noboa ya resultados. Y es obvio que un proceso tan profundo requiere de tiempo para poder avanzar, pero recordemos que Ecuador este año ingresó al grupo de los 10 países con mayor criminalidad en el mundo. Y es un reto del ministro del Interior los mecanismos y las decisiones que tome. Lo del alto mando de la cúpula, yo creo que, de la cúpula militar, creo que con lo que dijo la ministra, la cúpula policial, con lo que dijo la ministra Palencia, es una plataforma que ha creado y una entrada en la que ha dejado claro que se vienen cambios mucho más estructurales que en su momento, si no me equivoco y ustedes me corrigen, el presidente Lasso intentó hacerlo cuando pasó lo de María Belén Bernal, quiso hacer algo así, por lo menos lo dijo, y luego reculó y no pasó nada, porque ahí atrás también hay un tema de miedo de querer seguir y mantener ese apoyo. Entonces es importantísimo que los cambios que se tengan que hacer se hagan de inicio, y si se tienen que cambiar cabezas y si se tiene que hacer un relevo, pues que exista para que podamos empezar a sentir como ciudadanos que hay un cambio real y mayor seguridad. Omar, buenos días. Buenos días, Noris. Buenos días, Jimmy. Avísame si se ve, don Omarcito. Bájelo. Ya no se puede más, Omarcito. Ya. Un saludo a todas las personas que se van conectando a la Radio Redonda 99.3 FM en Guayas y en Santa Elena, a quienes nos ven por plataformas digitales, y como siempre, como todos los días, un abrazo inmenso a nuestros hermanos migrantes. Unos puntos sueltos ahí para poderlos desarrollar en el programa. Uno, sangriento fin de semana, lamentablemente. De los más sangrientos. Seguimos a la espera de anuncios por parte del gobierno de puestos claves. Todavía estamos esperando quién va a estar en el SNAI. ¿Se mantiene el SNAI o no sigue el SNAI? Inteligencia, lo mismo. ¿Se mantendrá o no esta unificación de los ministerios de gobierno y del interior? Todavía creo que es un tema que está pendiente de analizarlo. Esos son temas. Hubo también por ahí la palabra favorita de Jimmy, un rifirrafe entre el gobernador y Aquiles Álvarez ayer por una reunión que al fin y al cabo se va a realizar hoy a las 8 de la mañana. Ojalá haya
resoluciones, no solamente sea algo protocolario. Yo siento que la gente ya no quiere tantos fuegos artificiales, quiere acción. Uno. Dos, y lo comentábamos antes de arrancar el programa, lo conversaremos con nuestro segundo invitado hoy, estar muy pendiente de quiénes van a ser los opositores de este gobierno, ¿no? Solamente dos muestras. Corrió bastante y tenemos por ahí las declaraciones de la ministra Palencia, ¿no? Que dice que, bueno, me la estoy jugando, corro riesgo, sé que cambiar a generales de la policía puede traerme complicaciones, y sale por ahí don Diego Ordóñez. ¿Sí? ¿Se acuerdan de él? Don Diego Ordóñez, alfil de Guillermo Lasso, duro, el zar de la seguridad en el primer año y medio, creo, del gobierno de Guillermo Lasso, a criticar a la ministra Palencia, a decir que cómo va a decir eso, que ponen en entredicho a nuestros generales. Señor Ordóñez, durante su gobierno, el señor embajador de Estados Unidos, que le encantaba hablar sobre todo, ¿no?, les dijo en la cara que había narcogenerales. Por lo menos en un caso no presentó una sola prueba, y hasta el día de hoy esa persona que fue señalada con el dedo exige que presenten pruebas. Pero lo que sí me sorprende es por qué no dijo lo mismo cuando habló el señor Fitzpatrick. Hasta lo terminaron condecorando el señor Lasso. Y dos, el día viernes, en horas de la mañana, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se puso a trabajar en el puente de la Unidad Nacional, que sabemos cómo está. Y obviamente cuando hay trabajos, hay tráfico. Hay molestia, sí. Hay molestia. Pero sale el señor Francisco Briones, el exdirector de la SRI, ¿pero cómo vas a hacer esto? 7 kilómetros de tráfico, ¿cómo es posible? ¿En qué cabeza? Señor Briones, en el gobierno al cual usted perteneció, el Ministerio de Obras Públicas rastrilló ese puente y lo dejó abandonado. 2 meses. Lo dejó ahí a la suerte de lo que pase. Y ya ha habido algunos accidentes por ese tema. Y ahora hay que al apuro solucionar lo que ustedes no hicieron. ¿Ya? Entonces, poquito, en esta vida hay que aprender a guardarse el silencio cuando sabes que lo que pueda decir, prudencia, ¿no? Yo entiendo que tienen que cuidarse las espaldas entre los que fueron del gobierno de Guillermo Lasso, pero no nos crean tontos, Y esos son algunos temas en los que podemos conversar. Bueno, vamos a continuar y ahora recordarles quiénes son nuestros invitados esta mañana. Esta mañana, a primera hora, tendremos al doctor Pedro Granja, especialista en temas criminalísticos, la eliminación de la tabla de umbrales de drogas, que por cierto ese era otro tema, que el fin de semana había harto reportaje, que ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno. Que los jueces y los fiscales están preocupados. Bueno. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos si la tabla de umbrales de drogas, la crisis jurídica y de seguridad en el país? Y a las 7:30, Noris. A las 7:30 tenemos a Roberto Izurieta, secretario general de Comunicación de la Presidencia del gobierno de Daniel Noboa. ¿Cómo enfrentará el gobierno el daño mediático generado por la vicepresidenta? Y un análisis de los primeros días de gobierno. Muy bien, pasemos a la pregunta del día viernes. ¿Cuál era la pregunta del viernes? ¿Cómo respondieron ustedes? Aquí está inmediatamente para revisarlo. Esta es la de hoy día, por si acaso. Bueno, sí, la de hoy día. Ya. Ahí está. ¿Usted cree que el gobierno de Daniel Noboa logrará cumplir con las obligaciones económicas que tendrá en el mes de diciembre? No, el 53.6%, sí, el 30.6% y no lo sé, el 15.8%. 532 votos en X, la misma pregunta en YouTube de Jimmy Jairala, alcanzó los siguientes resultados: 8.200 votos, no el 70%, sí el 22% y no lo sé el 7%. Con las completas del día viernes, ¿no? Que sí alcanzaron a pagar sueldos. ¿Eh? Con las completas Sí. y haciendo Sí. una triangulación. Bueno, pero a ver, ahorita pagaron. lo importante es pagar. Sí, sí, Pagaron. sí. Pero fue algo así como cogí de aquí para poner de acá y Pero también, como sí, sea, obvio, pero lo resolvieron, pagaron. ¿no? Porque no Y puede... la pregunta de hoy para mañana, Noris. La pregunta hoy para mañana es: tras las muertes violentas de este último fin de semana, ¿el presidente Daniel Noboa debería declarar el estado de excepción por motivos de seguridad? Sí, no o no lo sé, en la cuenta de YouTube Jimmy Jairala, en la cuenta de X, @uncafé_con_JJ. Tras las muertes violentas de este último fin de semana, ¿el presidente Daniel Noboa debería declarar el estado de excepción por motivos de seguridad? Sí, no o no lo sé. Bueno, vamos ahora a la pregunta para que ustedes la contesten en tiempo real.
está de acuerdo con la simplificación de los divorcios de mucho acuerdo y acuerdo. ¿Cómo escribe esta señora Jairala, no? De mucho. De mutuo consentimiento. Olvídese que repetir la palabra acuerdo. A 2 horas, ¿está usted de acuerdo con la simplificación de los divorcios de mutuo consentimiento? A 2 horas, la reducción del tiempo, ¿no? Ahora usted en 2 horas se puede divorciar de mutuo acuerdo. Muy interesado el señor 2 Jairala, horas. ¿no? Bueno, No, desde el día viernes está. Sí. solamente estoy preguntándole a las personas Desde el si están día de acuerdo. viernes Así está. lo veo. Sí o no, o también la opción, no estoy seguro. Disculpen el haber repetido la palabra acuerdo. Sí, no, esto me pasa por no cumplir con lo que yo mismo digo. Siempre hay que revisar lo que uno escribe. Yo no lo revisé. Bueno, hay que considerar que hay algunas personas que tienen como hobby divorciarse, ¿no? Sí. No usted, No es por si para acaso. mí, no, porque me quedo mirando. Yo tengo un amigo que ya ¿Cuántos a matrimonios los tiene? 32 años ya tenía 3. ¿Cómo? 3 divorcios. Bueno. Pero se casaba, se divorciaba. Se Sí. casaba. Ajá, se- Sí. Yo tengo un amigo que está viéndome ahorita que tiene 4. Bueno, pana. Saludos. En vez de ir a pelotear, van a los tribunales a divorciarse. 6:18. Bueno, y ahora más rápido, 2 horitas. Ay, Sí, rápido. no hay límite, ¿no? No hay límite para divorciarse. No hay límite. No, hay ni límite, para no hay límite. casarse tampoco. Muy bien. Vamos ahora a saludar a nuestros amigos. Empiezo rápidamente por acá con los TikTokers. Vea, yo apoyo los divorcios en 2 horas, dijo un pan aquí, ¿ah? ¿Se da cuenta? No hay vuelta que darle. Gracias a los que se conectan en TikTok. Vamos a saludar. Dice Príncipe Ali, 100% correísta Jimmy Giral. No, ñañito, yo soy un hombre de centro. Respetuoso siempre. Rafael, otra vez. ¿Sabe que ya voy a tener que bloquear un poco de gente en TikTok? Me están dañando la cuenta y la alegría que tengo de compartir con gente buena. Yo sé quién es. ¿Con No, gente yo sé buena? quién, con buena gente. Ajá. Yo sé quiénes están mandando a querer dañarme mi cuentita, pero no me la van a dañar. Ni el genio me dañan, para que sepa. Ni el genio. Cuente, ya, tumbaron la cuenta de esa trucha. ¿Todavía no? Sí. Ya les voy a contar lo que pasó. Ah. Andrés, hola, saludos desde Mocache. Servicios médicos nos sigue. Juan Jesús, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Hugo Silva, definitivamente Noris en su mejor momento. Caramba. Ah. Triste fin de semana, dice Kepler Barros en Baba Hoyo. Sí, señor, es totalmente cierto. Y estamos en contacto. Hay mucha gente que se está sumando cada día. Pedro Rueda dice, Diego Ordóñez es un muerto político, ya no le paren bola. Eso nos dice don Pedro, que le digo que es una palabra sabia, ¿no? Barulo, primera vez que veo las noticias de los más volteados en política, que seríamos los 3. Está bien. Gracias, Saludos. Besito. Barulo, te mandamos un saludo. Buongiorno ragazzi, Berito, Chullitas, que tengan un lindo fin de semana. Yasam, los que fueron de Lazo ocupen su sitio. Vea usted de una vez, de frente, Mara. Lilia Nieto dice, estos trabajos deberían hacerlos pasar a la medianoche, un congestionamiento terrible en el día. Y bueno, hay muchas personas más que están acompañándonos. Ahora sí, ¿a quién le toca? A usted, niña Noris. Aquí, a ver. Dígame si se ve o no se ve. Si se ve, dele, ya, rápido, 10 segundos. Bueno, 15. Usted le mete filtro a esto, ¿ah? No, Ya, no, sí, no, acabo no. de ver. Pero que a favor o en contra. O sea, a favor, pero no, pues no hay que No mentir. le he puesto filtro. Sí, estoy viendo. Que A se ver, ve vamos. bonita. Me veo como más lozana. Lozana, ya. A ver, vamos por acá. Tenemos a Paul 55, Pío Pérez dice que está en Ambato. Sandra la Camellona dice, Don Jimmy se está dejando la barba de chivo. Hace rato, Sandra. A ver, tenemos por aquí a Fernando Trujillo Remache que nos escribe desde Santo Domingo. Dice, seguridad del país está secuestrado por los GDO. Otilia Gómez nos envía saludos desde Los Esteros, el sur de Guayaquil. Vicente Maldonado nos escribe desde 20.000 kilómetros del Ecuador, dice. ¿Quién más anda por aquí?
Glendis 86 está en Quito. Ramón García, Omar, te envían saludos desde Salinas. Gracias. Nila Murillo está en Nueva York. Sol Javier Franco nos escribe que, Omar, estás con ánimo como del bombillo, dice Sol Javier Franco. Javier Villa está en Galápagos. Carlos Martínez en Riobamba. Francisco Moscoso está en Manta. Berta Coronel en Quito. Marco Romero, Miami. Cáncer Güero nos escribe, ¿quién más anda por aquí? David Avellán, Salinas, Casius Giler, dice, Leonardo está en el Coca, Carlos Enrique Aguiñaga nos escribe desde Estados Unidos, Cristina Galarza está en Los Ríos, María Sole García, viva Quito, Cucho Moreno nos escribe desde harta gente de Quito, Roby Galverca, por acá Marco Romero. Algunos amanecidos. Seguramente. ¿Quién más está por aquí? Jaime Novillo, Wilfrido Maldonado también desde Quito, Eder y sus 200 mensajes, Milton Delgado está en Babahoyo, Marco Romero, ¿qué más? Mariano Escobar está en España, Luigi Tuárez en El Empalme, Mario Johnson y no está la tía Jenny, me despido con Cari que nos escribe desde Portoviejo. Muy bien, ahora sí, Omarcito, digo, usted si está bien ahí y ya, si está. Sí. Ya, Edison gracias. Trujillo de Santo Domingo, Jacqueline Arcos desde Londres, Jorge Armijo desde Las Acacias, Kelvin Pérez desde Balsar, Hugo Casanova desde Lavaro, Tenny Ren desde Quito, Irene Arquingue desde Ibarra, Sonia Merchán desde La Marta de Roldós, Pati Guarnizo desde Machara, Reyvi Rivera desde Manta, Alicia López, Rafael Plúas de Sucre 24 de Mayo, Cosme Torres, Narcisa Rocío Triviño, Fortunato Maruri desde Playas Robinson, Darío Robinson desde Esmeraldas, María Aspiazu desde Mocache, Maura Chingas de Puerto Viejo, Zaida Cuello desde Babahoyo, Juan Manuel, no nos indica desde dónde, pero dice que está fuera del país, Moisés Dresner desde La Ladrillera, Ricardo Borbor, Carmen Alvarado, Eduardo Rafael León desde el centro de Guayaquil, Alisa, también desde Milán, Italia, Julio Pinargote desde Manta, Ángel Wilfrido Obregón, dice saludos para mi esposa María Solórzano, que estamos con el 30º aniversario ¡Qué de matrimonio. belleza! ¡Qué maravilla! ¡Qué Y usted hablando de divorcio, señor. ¡Qué constancia! Nomás. Por favor, usted queriendo incidir en el pensamiento de la población. Jamás, solamente una Marta consulta. también nos saluda, César Suárez, Ahí Luis está la Guillermo tía Jenny. Aguilar desde Esmeraldas, Carlos Rodrigo Pambi de Machala, Antonio Torres desde Nueva York, Rosy Solórzano, Wilson Revilla y Efraín Antonio Galarz. Espere que le cuento lo que pasó con. La con cuenta X. falsa. A ver, atiendan muchachones porque esto sí es de replay. Y como esta seguramente en X lo deben grabar o lo reciben seguramente, o alguien le manda como chisme. El día viernes descubrimos que hay una cuenta falsa, con mi foto, una foto con una camisa celeste en X, ¿no? En X, ¿cómo es? X. Que se llama @JimmyJairala54. Es absolutamente falsa. Una cuenta que usted la ve que parece inofensiva, que por ahí una cosita política, retuitean cositas que así empiezan, ¿no? Y después las utilizan para destruir honras. Hice esa cuenta, hice el reclamo correspondiente, pero con todas las de ley, y me contesta X anoche, que lamentaban pues la incomodidad, pero que consideraban que esa cuenta No es de un fan. que no es, que puede ser una parodia o que no viola las normas comunitarias. Es decir, un ciudadano que tiene, en este caso yo tengo una cuenta verificada, que dice, ese señor no soy yo, le estoy demostrando que no soy yo y estoy denunciando yo que no soy yo. Y me contesta X que no importa, que eso está bien. Ya volví a reclamar, señores de X, así que no sean tan mecánicos. Sigan. Yo voy a tener que seguir reclamando, porque hoy día mansas palomas, pero después sacan las garras, ¿no? Y me van a hacer daño con esa cuenta. Vuelvo a ponerla porque hay personas que capaz se por confunden y simpatía siguen. creen que es mi cuenta. El de la foto sí soy yo, pero la cuenta no es mía. Mi cuenta se llama
Jimmy Jairala. Si la puede poner, póngala para que vean incluso con qué foto estoy. Por favor, mi querida. ¿Quién está? Está la niña. Ya llegó la sigilosa. Bueno, esa cuenta que está ahí es falsa. La Jimmy Jairala 54 es falsa, más falsa que muela de madera. Esa cuenta es falsa. Si pueden poner la cuenta auténtica, que se los voy a agradecer mucho, entonces ya para que quienes nos ven sepan, esa es la plena, esa es la auténtica, esa, estoy con una camiseta color lila, esa es, y solamente es @Jimmy Jairala y está verificada. Gracias, señores de X, gracias por escucharme, ojalá que me paren bola. Muy bien. Un saludo a la tía Jenny que nos hace una transferencia de $20 linda más. que es la Muchas tía gracias. Qué Jenny. belleza la por- tía. La tía Jenny y Su aporte. César Bartelotti son padrino y madrina de este programa. De Por Los aplauso. Dios. mecenas del programa. Los mecenas, bueno. Adópteme, tía Jenny. ¿Ve? No, esa carga es muy pesada. Va con marido, con 3 hijos, dos hijos y perros y todo. 2 hijos y 4 Y perros. 4 perros. 17 cantones del Ecuador tienen más del 90% de probabilidades de sufrir deslizamientos de tierra en el fenómeno del Niño. 17 cantones tienen más del 90% de posibilidad de derrumbes, aluviones, hundimientos y otros movimientos de masa durante el fenómeno del Niño, según informa la Secretaría de Riesgo. El documento denominado Plan de Acción ante el Fenómeno del Niño en Ecuador precisa que el PAN, Huachapala y Sevilla de Oro, los 3 en Azuay, existen un 100% de posibilidad de movimientos en masa. Mientras que en Payatanga, en Chimborazo, Sorozanga, en Loja, Piñas y Atahualpa, en El Oro, la probabilidad es del 99%. Y aquí también en Guayaquil, Jimmy, ya hay unas zonas que están totalmente identificadas, Sí. en donde dice, mira, si llueve unas 3 horas, bien. 12 horas también, pero si son lluvias continuas de hasta 48 horas, hay un riesgo muy elevado de que haya deslizamiento de tierra y están muy alertas las autoridades. con respecto Cierto a eso. es. Bueno, el Ministerio del Interior subió un tuit donde informa respecto de quién es el comandante general de la policía. El general César Zapata es ratificado como comandante general de la policía y se reestructuró el alto mando. Se trabaja en política y seguridad para la construcción del nuevo Ecuador. Porque corrió la bola de que Zárate. era el general Zárate o coronel Zárate. ¿no? Sí. No sé de dónde salió esa información que nunca fue oficial. Bueno, Ecuador está en guerra contra la delincuencia, afirma la ministra del Interior. La ministra del Gobierno del Interior, Mónica Palencia, declaró que Ecuador está en guerra contra la delincuencia organizada, la minería ilegal y el terrorismo. Palencia dijo que la guerra ya está, no es que la vamos a hacer, estamos en guerra, no escogimos a los enemigos. Aseguró que es una responsabilidad de la sociedad civil y no solo del gobierno participar activamente en la lucha contra estos grupos criminales. Para dar respuesta a este problema, el gobierno ha puesto en marcha una serie de acciones que incluyen la coordinación entre los diferentes ministerios, el fortalecimiento de la Policía Nacional y la implementación de medidas de prevención. Palencia reafirmó su compromiso con el nuevo Ecuador. Estoy dispuesta a dar la vida por este país. Sé los riesgos que corro. Sé lo que estoy haciendo al cambiar a generales de la cúpula policial. Ver todos los riesgos que sean necesarios por el país. 16, va a cambiar a 16. Y también la ministra Palencia inició algo que a mí me parece bien, le digo, que es darle la oportunidad al ciudadano también que opine. A mí me parece bien. Bueno, Sí. si pregunto, dijo en su cuenta, no es porque no sepa, sino para respetar el aporte ciudadano. Entiendo que no me conozca ciudadano, entiendo que no esté acostumbrado a una ministra que invite al diálogo. ¿Tocará actuar sin escuchar? Me parece bien y hay personas que dan su opinión. Algunos usarán también para, quién sabe qué barrabasada decir contra la ministra, pero a mí me parece correcto que también la gente aporte, porque hay gente que de pronto tiene buenas ideas y no tiene una ventana para poder Y ser Jimmy, escuchada. también porque hay gente que vive las realidades a diario y hay muchos ministros que tal vez no conocen el territorio al 100% porque nunca han estado ahí, tampoco tienen por qué haber estado, pero esa capacidad de poder aceptar que el otro le haga una radiografía o le diga lo que está sucediendo me parece que es válido. Claro que sí, claro que sí. Bueno, luego a propósito de lo que está pasando en Tungurahua con el asambleísta Ramiro Vela, a quien dicen que supuestamente presentó el currículum del que sería nombrado gobernador, el asambleísta Vela ha dicho que eso no es verdad, ha dicho que
que sabe además que no se puede hacer, y el aludido también sostuvo que ese famoso currículum fue presentado muchos meses atrás, y que en todo caso pues el Movimiento Centro Democrático salió también con un comunicado a presentar su apoyo al asambleísta Vela, porque el nombramiento de los gobernadores corresponde única y exclusivamente al Ejecutivo bajo la asesoría del Ministerio de Gobierno, por lo que resulta lejano a la verdad la gestión de algún cargo por parte del legislador Vela, más aún cuando de las públicas e imprecisas declaraciones del señor Vargas, es decir, Santiago Vargas, el que supuestamente va a ser el gobernador, se desprende que nunca se le dijo para qué le fue solicitada su hoja de vida. Bueno, continuemos, porque el CAL pidió un informe técnico sobre la solicitud de juicio político a la Fiscal General del Estado. En la sesión del Consejo de Administración Legislativo realizado el 1 de diciembre se abocó conocimiento de la solicitud de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. En virtud de ello y de acuerdo con el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el CAL solicitó a la Unidad Técnica Legislativa emita en un plazo máximo de 3 días un informe técnico jurídico no vinculante en cumplimiento de requisitos respecto a la solicitud en referencia. Bueno, en cuanto a la agenda legislativa, a las 10 de la mañana de hoy en la Comisión de Fiscalización hay varias comparecencias por el tema de tema eléctrico, sí señor. Comparecen autoridades que tuvieron responsabilidad en el manejo energético: Andrea Arrobo, ministra de Energía; Pablo Arosemena, ex ministro de Economía; Sonsoles García, ministra de Producción; Juan Carlos Vega, ministro de Economía; Gonzalo Uquilla, gerente general de la Corporación Eléctrica; Marcelo Suárez, gerente general de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, etcétera, etcétera. Un montón de gente que va a comparecer hoy día. Así es, y también en la Comisión de Desarrollo Económico hay trabajo, ¿ah? Ya llega el proyecto de ley económica urgente enviado por Daniel Novoa. Y informa el municipio de Guayaquil que finalmente, después de que sí hay la reunión con el gobernador. A las 8 de la mañana. 8 de la mañana es la reunión con el gobernador del Guayas, entre Aquiles Álvarez, alcalde, y el gobernador del Guayas. El ISFA no ha pagado a los pensionistas. Estimados pensionistas, informamos que a pesar de haber gestionado oportunamente ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación de los recursos correspondientes a las contribuciones del Estado hasta la presente fecha, es decir, hasta el viernes pasado, el ISFA no ha recibido transferencia de estos recursos para el pago de las pensiones en noviembre de 2023. Al momento se han identificado las acciones respectivas ante las autoridades competentes para que el instituto reciba el financiamiento pertinente a fin de efectuar el pago de manera inmediata. Bueno, más adelante veremos el caso de la famosa transferencia de la competencia del Quinto Puente, que parece que fue una especie de saludo a la bandera, porque no era realmente una transferencia, y que lo explicará luego el ministro en una entrevista que tenemos para ustedes. Petroecuador comienza el proceso de cobros a clientes que le deben nada más que, el sector privado le debe a Petroecuador 84 millones y piquillo, y el sector público le debe 153 millones y piquillo de dólares. Eso le deben. La CONAIE anuncia su asamblea anual. Eso se va a dar el 16 de diciembre en el complejo CONAIE en Conocoto. No dice la hora. ¿Cómo? No dice. No dice bueno, la como hora. es el 16 todavía hay tiempo, mi querida Noris. Bueno, con esto y un bizcocho hacemos una pequeña pausa y regresamos a empezar a recorrer la información política para compartirla con ustedes y, por supuesto, dar cuenta de todos o algunos de los insucesos del fin de semana, que ha cobrado, yo calculo fácilmente, más de 20 víctimas mortales en el Ecuador. Ya volvemos. Cuando llegan las enfermedades respiratorias, tus días se vuelven grises. Devuélveles el color con Eucamiel y Propolis Forte Spray. Los aliados perfectos para eliminar y aliviar los síntomas de la gripe. Su combinación elimina de forma natural la tos, flema e infecciones a la garganta. Además, mejora la respuesta del sistema inmunológico. Cuida tu salud y la de tu familia con Eucamiel y Propolis Forte Spray.
Los aliados perfectos para respirar naturalmente. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Interagua trabaja por el bienestar de Guayaquil. Cuando veas a los equipos de Interagua que recorren la ciudad realizando inspecciones, limpiezas, mantenimientos, reparaciones, lecturas y facturación, apóyalos y permíteles realizar su trabajo. La labor que desempeñan es importante para el correcto funcionamiento de servicios esenciales de agua potable y alcantarillado de los que todos dependemos para garantizar la salud de nuestras familias. Reconozcamos su esfuerzo y recuerda que, al igual que tú, tienen una familia esperándolos en casa. Juntos construimos espacios respetuosos, seguros e inclusivos. Interagua. Lo bueno fluye. Sé parte de Un Café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad limpia y libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saquemos la basura en los horarios de recolección y la depositemos en los sitios dispuestos para ello. No botemos desechos a la calle. Si no tenemos un tacho cerca, guardemos los desechos hasta que tengamos un sitio donde depositarlos. Así no solo ayudamos a evitar anegamientos, sino que también aportamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Con Interagua, lo bueno fluye. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es Harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad. Harina Super 4, el secreto para un buen pan para ventas y distribución. Llame al 0999-486977. Harina Super 4, la harina de Diego Martín. Y de José David. Oiga, el padrino César Bartelotti nos está viendo desde Cancún. Pero es que hoy día es la cumbre mundial de comunicación política y mañana es la ponencia de él. Entonces está camellando, el hombre está camellando, pero bonito en Cancún, pues oiga. A mí me encantaría ir a una conferencia de cualquier vaina ya. Lo que sea. Ahorita lo que sea. Imagínese usted. Bueno, 6 de la mañana con 39 minutos. Vamos a continuar con información. El exdirector del SRI dijo a Teleamazonas que piensa que hay una exageración al decir que nos encontramos en el peor momento de la historia del Ecuador. Buenas noches, también un atento saludo a todos los panelistas. Mira, yo entiendo que siempre desde la política hay que hacer una narrativa y eso, digamos, está bien para ese escenario, pero para el escenario en que vamos a dialogar en esta noche es importante tener un poquito más aterrizado de la realidad de las cosas. Y digo, en primer lugar, los termómetros. Me parece que hay una exageración al decir que es lo peor momento de la historia del Ecuador, cuando en el pasado han habido momentos verdaderamente dramáticos. Recientemente pasamos la pandemia, que fue realmente dramático para el país y para el mundo. Años previos hubo varias crisis que incluso provocó que mucha gente emigre del país, se fuera del país y que los niveles de pobreza superen el 50%. Entonces yo creo que definitivamente han habido momentos peores en la historia del Ecuador. Dicho eso, no quiero desmerecer que la situación, sin lugar a dudas, fiscal es bastante... Con mucho respeto, don Francisco, pero si este no es el peor momento, ni me decía Omar, ni en la pandemia hubo apagones. Estamos con apagones, estamos con un déficit fiscal terrible, se ha multiplicado la migración, no hay, a duras penas se pudo pagar el sueldo de este pero no a los proveedores. Mes. A los proveedores no se les ha pagado. Tenemos un año 2024 donde se necesita no menos de 10.500 millones de dólares para honrar intereses de la deuda y poder más o menos trabajar durante el año sin tantos pasivos. Este es el peor, posiblemente el peor momento. No nos comparemos con la pandemia, porque como bien me decía Omar, ni siquiera en la pandemia hubo apagones. En donde la gente estuvo encerrada y consumía más electricidad, claro, y las empresas estaban... aún así. Sería bueno establecer cuánto está perdiendo el país cada día con los apagones. Que continúan. ¿Alguien ha calculado eso? ¿Cuándo calculamos eso? Calculemos eso. ¿Cuánto está perdiendo el Ecuador 18 millones cada creo día? que eran diarios. Creo que se estaban Un poquito, yo creo que sí, más. algo así vi. Yo creo que más. Pero bueno,
Estamos en una situación sumamente grave. Y recuerden esto y anótenlo. El partido político que va a ser el primer contendor y opositor del gobierno de Noboa va a ser Creo, porque está anunciando una especie de relanzamiento, o una especie de refundación, y normalmente las baterías se apuntan contra el gobierno. En este caso ellos ya no son gobierno, entonces van a estar muy al pendiente de lo que haga o lo que no haga el gobierno de Noboa para dispararle, en el buen sentido de la palabra. De modo que Creo va a ser el primer opositor a la vista del gobierno de Daniel Noboa. Y para eso no hay que ser adivino, por supuesto. 6,42. También, o sea, va a sonar bastante feo lo que le voy a decir, pero políticamente tiene sentido. Sí, sí, no sí. Creo no le conviene que Noboa le vaya bien. Claro, porque donde le va mostraría bien, la incapacidad. los va a mostrar más incapaces de lo que yo siento que ya el Ecuador entero supo y palpó. Entonces se imagina donde Daniel Noboa con unas cuantas acciones en un año y medio sale mejor parado que todo lo que fue el aparataje de Creo. Van a quedar peor de lo que han salido. Entonces a ellos, insisto, suena feo, pero políticamente tiene sentido. Ahora voy a decir le algo conviene. que va a sonar más feo de lo que le voy a decir. A nadie le conviene. De los que están en Políticamente la asamblea. hablando. Políticamente hablando, a ningún partido le conviene. Por eso es que esta alianza, ojalá durara más tiempo, pero yo he dicho, está pegada con saliva, porque ya pronto empieza la campaña y empiezan ya poquito a poco a desmarcarse, ¿no? Si nosotros apoyamos, pero que no hiciste tal cosa y no que eres responsable de tal otra. Así es la política, señores y señoras en este Joey país. Villa dice que no han pagado a los jubilados. ¿Podría especificarnos, Joey, aquí si es del IFA, del ISPOR o es la de Seguridad Social en general? Por favor, si no, porque Si no la Seguridad podría. Social sí pagaron. Ya, sí, yo creo que pagaron, sí. pagaron. Pero Joey Villa nos indica que no han pagado a los jubilados. ¿Nos podrías especificar de qué rama de la Seguridad Social te refieres, estimado Joey? Muy bien. Diego Borja fue ministro de Economía, Diego ¿Quién? Borja, ¿verdad? Sí, Diego Borja. claro. Cree que sí estamos viviendo un momento dramático, con una caja fiscal en soletas y con atrasos a los GATS, al IES y a proveedores. Un cordial saludo a toda la audiencia, Andrés, y a mis contertulios, José, Francisco y Ana Patricia. Es efectivamente real que la perspectiva con la que se mire es una perspectiva desde la cual tú te ubicas en el análisis. Y podemos ponerle varios nombres. Los contertulios han dicho desafío, y yo creo que es un momento dramático para el país. Una caja fiscal con 184 millones en noviembre, a punto de pagar el 13º sueldo de diciembre y el sueldo de diciembre en un momento culturalmente importante para el país, para la sociedad ecuatoriana, que es las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Es realmente dramático, más todo lo adicional que ya se ha mencionado. El déficit fiscal que estaría bordeando los 5.000 millones, los atrasos a los GATS, al IES, a proveedores del Estado, por más el ministro ha dicho de 2.700 millones, la cifra que yo tenía era 1.800, 2.700, una cifra muy, muy alta, y los márgenes de maniobra son bajos. Ahora, esto es resultado también de un continuo de política económica recesiva, de ajuste, de austeridad, que además están planteando algunos sectores que se sigan manteniendo. A ver, y agregarles que hay GATS que están atrasados 2 y 3 meses con los sueldos, porque nos han hecho saber muchos alcaldes, prefectos, que ya no saben qué hacer, o sea, no tienen plata para invertir en obra y tampoco tienen plata para pagar. O sea, están en una situación sumamente crítica, ¿no? Sumamente crítica. El gobierno necesita una inyección económica, algún milagro económico urgente. Bueno, Roberto Luque, ministro de Obras Públicas, pues le diré que hasta ahora este es un muchacho que no tiene pelos en la lengua. Se refirió a la construcción del 5.º puente y a la situación vial estatal. Construir un país que lo encontramos destrozado, y cuando digo destrozado es que mucho del porcentaje de la red vial estatal está en muy mal estado, y tenemos que, con los pocos fondos disponibles y con el poco tiempo que tenemos,
tratar de mejorar esa situación en lo que se pueda, ¿no? Vamos a priorizar los proyectos que están listos para ejecutarse, eso sí, y los que no están listos para ejecutar, si no tienen diseños, contratar diseños. Que el puente lo vamos a licitar y lo vamos a ejecutar. El proceso de licitación recién va a comenzar, estamos preparando los pliegos, estamos preparando la documentación que vamos a dar. Es importante que los ecuatorianos sepan, es un proyecto de todo el Ecuador, es un proyecto país. El 90% de la carga pasa por el puerto de Guayaquil y beneficia a todos los ecuatorianos. Oiga, ¿sí sabe usted que me quieren censurar aquí mis propios compañeros? Voy a presentar mi protesta. A usted mismo. Bueno, después les cuento. Bueno, lo que dijo también el ministro Luque es que ese documento que firmó que el alcalde de Guayaquil no era pues la transferencia de competencias, sino era más o menos decir, a ver, te voy a dejar encaminado para que el próximo gobierno, etcétera. ¿Me explico? Eso no fue transferencia de competencias. Entonces, lo que me parece a mí que se va a hacer ahora es un poco, no regresar a cero, pero sí ordenar un poco este tema, que por lo demás tiene un atraso. ¿Cuántos años venimos hablando del quinto puente? Bastante. 6 años. Pero es una obra absolutamente necesaria. ¿Que no es barata? No es barata. En primera instancia, por esa obra estuvo cotizada en más o menos 670 millones de dólares, pero ya debe valer bastante más, porque inicialmente el estudio era para 2 carriles. Entiendo que ya hay un estudio de 4 carriles, entiendo, pero hay muchas cosas que no se conocen alrededor del quinto puente. Bueno, sigamos con la número 20. Lucía Pozo, asambleísta por Avanza, dice: creo que esta mayoría que se ha conformado en la asamblea muy pronto se va a romper. Últimos días, en vista de la lluvia, pero créanme, Fausto, de la lluvia de juicios políticos que hoy tenemos para tramitar en la asamblea, yo espero que exista sensatez. Yo creo y siento que probablemente esta mayoría que se ha conformado muy pronto se rompa, porque no van a coincidir, entiendo, en algunos temas de juicios políticos, porque creo que de alguna u otra manera debe ir primando sensatez en algunos casos y la gente se va dando cuenta. Los políticos tienen que entender, quienes tienen la oportunidad de liderar estos espacios, de que la gente está cansada y de que en 1 año y 6 meses, si la gente si los políticos no damos las respuestas precisas y adecuadas, esto no se va a quedar así. Muy bien, vamos a continuar porque en la agenda de trabajo del presidente de la República, Daniel Noboa, estuvo Guayaquil el fin de semana. Vamos a ver qué hizo acá. Los encuentros de trabajo del presidente Daniel Noboa con organismos nacionales e internacionales buscaron delinear la hoja de ruta en política, obras y acciones. La primera cita del jefe de Estado fue con la directora de la Agenda Regional para América Latina del Foro Económico Mundial, a quien le solicitó apoyo para fomentar el empleo joven. Formulamos una invitación al señor presidente de la República, Daniel Noboa, para que participe en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos el próximo enero. El primer mandatario además dialogó con representantes de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, esto sobre el compromiso económico del gobierno con la entidad, y a su vez los comprometió a ser socios estratégicos en soluciones de salud. Entendemos que la Junta requiere un adecuado tratamiento por parte del gobierno en la atención de los pagos que ésta requiere, pero a su vez estamos para ayudar y apoyar a un gobierno en todo lo que se refiere a la obra social y la obra de salud. Finalmente, la máxima autoridad del gobierno explicó junto con el ministro de Turismo a empresarios extranjeros las acciones que actualmente se ejecutan para atraer visitantes al país. Estamos trabajando en una guía de inversiones que el lanzamiento será en Madrid durante FITUR el 24 de enero junto a la CAF y la OMT. Continuemos. Los empleadores y los trabajadores, la verdad es que como era de esperarse, ¿no? Cerraron la reunión del Consejo de Trabajo sin acuerdo, por lo que le va a tocar al gobierno de Daniel Noboa definir cuál será el incremento, y el plazo vence el 22 de diciembre.
En la última sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios no se logró llegar a un acuerdo entre el sector empresarial y trabajador para fijar el salario básico unificado 2024. Las demandas fueron distintas. El valor que está establecido en la fórmula es de $4.12, en el cual pusimos a consideración tanto de la presidencia como del sector empleador. Si nosotros aceptamos $4.12, 12 centavos, ¿sabe cuánto es el aumento? 12 centavos diarios, que eso me parece una burla. Ahora será la ministra de Trabajo quien deberá fijar hasta el 22 de diciembre cuál será el aumento salarial. Para ello, los trabajadores y empleadores hicieron ciertas peticiones para que sean tomadas en cuenta. Nosotros les decimos que por lo menos el gobierno debe de ir aspirando y alcanzar poco a poco a la canasta vital, que está en 552. Pero hablemos de lo realmente importante, que es la empleabilidad. Tenemos una reducción del 18%. Es decir, dadas las condiciones actuales, no estamos hablando de que directamente hay un incremento salarial y hay un incremento de fuentes de empleo. Todo lo contrario, la informalidad, la falta de posibilidad de generar fuentes de trabajo digno no está ligada con esto, y lo que solicitamos básicamente es una revisión real y una posición en la que nos permita conciliar. Actualmente el salario básico se encuentra en $450. El expresidente Guillermo Lasso ofreció en su administración alcanzar los $500, 25 por cada año de gestión. Sin embargo, esto no se concretó, informó Valeria Navarro. Con lo cual tendrá que decidir el presidente Daniel Noboa cuál es ese incremento, y lo anunciarán seguramente pues el día 22 de diciembre. Y por supuesto pues que no va a ser de los $25 como fue anunciado en el gobierno del señor Lasso, porque ya no es presidente de la República y por lo tanto ya el compromiso ya no existe. Es así. Nos aclaran también que quienes no han cobrado son los jubilados del ejército, ¿no? Ejército, Marina, Aviación, no han cobrado. Y leímos un boletín en ese sentido. No han podido cobrar, lamentablemente. Y saben que estas son cosas que hay que tienen que llamarnos mucho la atención. La única fuente de ingresos generalmente del jubilado es lo que cobra cada mes, así como pasa en el Seguro Social. Los jubilados cobran cada mes su pensión, mediana, alta, baja, lo que sea, y de eso viven el mes entero, o por lo menos la mayor parte. Si no les pagan, simplemente resulta que al día siguiente no tienen cómo pagar la olla. Entonces, es bien serio esto de que a los jubilados que entregaron la vida entera al servicio en este caso al servicio de la patria, bueno, todos la entregamos al servicio de la patria, no les paguen. Es muy, muy, muy triste. ¿Quién no tiene un familiar jubilado, un amigo jubilado, un pariente jubilado y sabe cómo pasan momentos de duros cuando no cobran a fines? Están pendientes de que les acrediten en su cuenta. Es una cosa increíble y dolorosa lo que pasa con los jubilados en este país. La mayoría de adultos mayores esperan las pensiones para poder comprar sus medicinas. Que no hay en los hospitales Exacto, públicos. que no hay en los hospitales. Entonces es importantísimo. Es verdad, porque además, aunque hay un supuesto abastecimiento, como dejaron dicho, el 70-80% de las medicinas, igual siguen saliendo la gente a comprar las recetas a las farmacias, sí, porque no hay todo lo que necesitan, ¿no? A esto también nos suman que el SRI no ha pagado tampoco la evolución del IVA. De los adultos mayores. De los adultos mayores, que eso también es otro puchito que ayuda a pagar la obra. Las personas de la tercera edad que unen eso, que no, realmente no es que son grandes cantidades, ¿no? ¿Verdad? Pero que les ayuda más su pensión jubilar, les ayudan a mantener algo de dignidad en su vida, y eso tampoco. Dicen que desde el mes de octubre está paralizado. Veas. Oiga, y otra cosa que yo estoy viendo, yo no soy economista, mucho menos, pero me parece que a lo mejor más adelante el gobierno va a empezar a analizar, supongo yo, la necesidad de renegociar, vea que no digo no pagar, renegociar la deuda, que es una cuestión normal. Lo que se hace es sentarse con los acreedores y buscar extensión de plazos. No se hizo en el gobierno anterior, donde parece ser que se pagó puntualmente la deuda.
¿Cuánto tenemos en este momento? ¿Quién sabe cuánto tenemos en la Reserva Internacional? Por aquí está revisando. ¿Está por ahí? No, la Reserva Internacional no. La última cifra estoy monitoreando al doctor Flores. ¿Ya? A ver, solamente de los datitos, el saldo de la deuda pública a septiembre, ya un poquito más actualizada, es 80.000 millones de dólares. Bárbaro. 80.000 millones de dólares. Se quedó corto, creo que el ministro. No, la dijo semana 60.000, 67.000, creo. Se quedó corto. Le informaron cortísimo. Algo menos. Cortísimo. La deuda pública, sumarla interna más externa. Claro. ¿No? Entonces, vea, porque renegociar la deuda le da un respiro, le da oxígeno al país. Podrá decirse, sí, que no suben los intereses para futuros endeudamientos. Sí, pero vas a tener un espacio de alivio. Y para poder invertir aquí no hay ni siquiera mantenimiento de las carreteras porque no hay plata. Las carreteras están destruidas. Que mañana pasado el gobierno tenga planificado posiblemente unificar un sistema de concesiones, porque cada concesión tiene un sistema distinto de contratación, para concesionar algunas vías. Eso se verá en el camino. Pero mientras tanto, cuando usted viaja, por ejemplo, de Guayaquil a Riobamba, eso es un viacrucis en ciertos tramos, ¿no? Es un viacrucis. Y no hay plata pues, para reparar las vías. No hay plata para reparar las vías. Las únicas vías que están en buen estado, porque hay que decirlo, pues es la verdad, son las de Guayas. Las concesionadas. Las concesionadas. Y también hay en Pichincha un buen número de vías en buen estado. Pero en general las vías que mantiene el gobierno abandonada. No sé, esa es la gran misión del gobierno, ver cómo se desata un poco de ese cepo de la deuda que lo mantiene con una iliquidez terrible, ¿no? Y han visto el cuadro de lo que nos toca pagar en los próximos años por concepto de deuda. Es tremendo. Pero Jimmy, ¿y si no se paga, o sea, se declara en rebeldía y no se paga, sí, es imposible? No, el default es fatal para el Ecuador. Ahí sí, el último que salga apague la luz, porque eso significa el cierre de todos los mercados. Eso significa que nadie nos para bola más. Eso es seguramente para quienes tienen pensamientos o ideologías respetables de izquierda extrema, eso es lo que harían. Claro, no. Eso o sea, no pero hay que renegociar es otra cosa. Renegociar es como cuando usted con su tarjeta de crédito va al banco y dice, ¿quién no lo ha hecho? Usted, yo, Omar, ¿quién no lo ha hecho? Usted no puede pagar su cuota, llama a la operadora o lo que sea de la tarjeta, a su ¿cómo se dice? Asesor de crédito. A su asesor de crédito le dice, vea, yo no puedo pagar estas cuotas, renegociemos. Y lo que le conviene en este caso al banco que administra esa tarjeta es renegociar, porque lo otro es no cobrar. No cobra. Lo otro es no cobrar. Entonces, renegocia y listo. Y usted sigue usando la tarjeta y sigue pagando ya más cómodamente. Eso es renegociar. Entonces más bien va a depender de la capacidad que tenga el Ecuador a través de su ministro de Economía, de negociación para poder tener algo de holgura e invertir en el país. Sí. Pero vea, señor presidente, yo creo que no queda inevitablemente mucha tendrá que tomar una medida de shock. Inevitablemente tendrá que tomar una medida de shock. Cuando hablas de medidas de shock y cuando hablas de medidas de shock, eliminación de subsidio de combustibles, eliminación de subsidio al gas. No creo que sé que es importante, pero no creo que el gobierno de Daniel Noboa se arriesgue a eso porque es un año electoral y hay que entender esa dinámica y ese escenario, más allá de que esas necesidades son importantes. Cómo se calientan las calles. Pero el tema es que, por ejemplo, se hablaba de 2 proyectos de ley económica urgente, solamente ha remitido uno y siguen pasando los días. En condiciones normales uno puede decir, bueno, será la próxima semana, pero es que en un gobierno tan corto, cada semana es un porcentaje súper valioso. ¿Ya? Entonces se decía que se iba a poner un estado de excepción para con eso poder remitir 2 proyectos de ley económica urgente. Todavía no ocurre. Este primer proyecto de ley económica urgente, seamos sinceros, es un proyecto ahí, que recaudatoriamente son 800 millones de dólares, que para el hueco que tenemos es nada. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que en algún momento habrá un proyecto de ley que sí será recaudatorio. Y si no va por ahí,
tienes que ver de dónde recaudas dinero. Porque y esto yo tengo conocimiento. El propio interior del gobierno dice, mira, sí, enviamos este proyecto de ley que tiene algunos beneficios. Me parece excelente lo de rebajar los tributos por contratación de jóvenes, por contratación de personas con antecedentes penales. Perfecto. Pero dentro del propio gobierno le están diciendo, presidente, algo tenemos que hacer porque tenemos que recaudar plata. Claro, eso es a largo plazo. Porque no hay plata. Entonces, mi deducción es que a la larga, en algún momento, tendrán que tomar una medida de shock. Una, no sé cuál. Puede ser los subsidios eléctricos, los subsidios a los combustibles, temas de reformas laborales, por el tema de indemnizaciones, no lo sé. Pero es que estás empujado a la larga a tomar una medida de shock. Claro, pero yo creo que lo que podría estarse planteando es apuntar a estos sectores en donde, si bien es cierto, tienen un poder más fuerte, inmediato y se quejarían más y tendrían más ruido, pero no afectar al bolsillo del ciudadano, como que luego en las urnas te castiga. Es porque tienes este escenario en este momento. Si fueran otras las condiciones, con otro calendario electoral, tal vez se podría arriesgar a tomar ese tipo de acciones. Pero en este momento, más allá de que se deban o no hacer, es qué le conviene electoralmente al gobierno de Daniel Noboa, entendiendo que todo lo que haga en este momento es parte de su campaña. Más allá de las decisiones como presidente, es un presidente candidato. Y eso él va a tener que medirlo. Claro. Gracias a Marco Rodríguez que nos está viendo, nos acaba de mandar una fotito, ahí está sintonizando, está en su laptop viéndonos seguramente por YouTube, viendo nuestro noticiero. Bueno, está ya en 3 minutos, ya tendremos acá al doctor Pedro Granja. Tenemos un aporte de libra esterlina de Luis Felipe Tillería y dice, ¿qué tal la eliminación al subsidio del IES? Los subsidios en Ecuador no van a los pobres. Saludos desde la City de Londres. Al subsidio del IES. Supongo que ese es el 40% de aporte del Estado. Claro, que aporta el Estado. Ese es un tema caliente. Complicado. Eso hierve. Sí. Ese es un tema caliente. Es caliente. Bueno, ahí está leída el comentario. Todas las personas que escriben tienen el derecho pleno. Y Jimmy Tana dice, para que obtenga más de 2.000 millones, el shock sería cuando les cobren a los deudores del SRI. También, hay varias maneras. Pero yo creo que en este momento, aparte de la medida de cobrar, hay que ver de qué forma se alivian los egresos del Estado. Y esos egresos son los que se utilizan para honrar la deuda. Y una cosa que sí me parece que tiene que hacer el gobierno nacional hoy es hacer una especie de auditoría de cómo se ha manejado en estos 2 años la deuda. ¿Qué se ha pagado? ¿Qué no se ha pagado? Usted se ha dado cuenta que no ha habido 0 comentarios de ese tema, ¿no? No, porque un poco esa es como su bandera de orgullo del gobierno que salió, del gobierno de Guillermo Lasso. No pudimos pagar la deuda, lo hicimos bien, pero ¿cómo? Pero es importante saber cuánto se ha pagado de deuda externa, porque de eso nunca se habló en 2 años. Nunca se habló en 2 años. Seguramente estamos al día, pero bueno, parece que ha sido la prioridad. El pago de la deuda. Yo no he oído hablar del pago de la deuda, cómo, cuándo, a qué hora, nada. 7:05. Ya volvemos con el doctor Pedro Granja, máster en análisis, prevención y contraste del crimen organizado. Hablaremos de la eliminación de la famosa tabla de umbrales, a la que hoy mucha gente ya extraña, parece mentira, y por supuesto pues de temas que tienen que ver con lo que hay que hacer en materia de seguridad. A las enfermedades hay que combatirlas, pero es mejor cuando las puedes evitar. Fortalece tu sistema inmunológico con Triple C Advance, un suplemento efervescente con sabor a naranja, que actúa como un poderoso antioxidante que contiene una fórmula avanzada con 1000 miligramos de vitamina C, vitaminas del complejo B, vitamina D3, magnesio y zinc. Un sobre diario disuelto en un vaso de agua es suficiente para cuidar tu salud. Siéntete protegido y libre de enfermedades con Triple C Advance. Un producto de Nature's Garden. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. 4, harina es la Super 4, el gran secreto
Superfan. 4, el secreto es Super 4, en ella puedes confiar. 4, harina es la Super 4, es la que te rinde más. 4, el secreto es Super 4, harina de calidad. Solo los buenos panaderos saben que harina Super 4 es la número 1 en rendimiento y calidad. Solo Super 4 rinde más que las demás. ¿Cuál es el secreto del mejor pan? El secreto es Super 4. Para ventas y distribución, llamar al 099-9486-977. Bueno, son las 7 de la mañana con 7 minutos. Dice la China que ojalá le den crema cannabis. Yo le voy a dar crema cannabis de Nature's Garden para sus dolores musculares. Alivia el dolor al instante, ideal para masajes. Actúa efectivamente contra el estrés. Pídalo como la de la tapita verde en las principales cadenas de farmacias y supermercados a nivel nacional. Porque si es de Nature's Garden, te hace bien. Interagua trabaja en estrategias preventivas con la limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero mantener a la ciudad libre de problemas ocasionados por las lluvias es responsabilidad de todos. Por eso es importante que saquemos la basura en los horarios de recolección y la depositemos en los sitios dispuestos para ello. No botemos desechos a la calle. Si no tenemos un tacho cerca, guardemos esos desechos hasta que tengamos un sitio donde depositarlos. Así no solo vamos a ayudar a evitar anegamientos, sino que vamos a mantener hermosa y limpia nuestra amada Guayaquil. Con Interagua, lo bueno siempre fluye. A ver, un dato terrible que han encontrado un migrante ecuatoriano arrollado, los rieles de la bestia, ese tren que cruza la frontera entre Estados Unidos. Qué desgracia, en México ha sido identificado como Aaron Jean-Pierre Lindao Basurto. Intentó subir al tren, al vuelo, como decimos aquí en el barrio, y lamentablemente... Pobrecito. El drama de él, como tantos otros ecuatorianos que han migrado y que siguen migrando todos los días a través del desierto. Terrible. Ojalá que le llegue la noticia al señor Francisco Briones, para que entienda el drama que se vive en este momento como Ecuador. Bueno, el doctor Pedro Granja, que ya es conocido por todos ustedes, es máster en análisis de prevención, contraste. En resumen, es un catedrático, un hombre que ha pasado toda su vida aprendiendo de la temática de la criminología. Seguramente es de los que más saben en este país del tema. Ha estado en los últimos tiempos en Italia, perfeccionándose todavía más, y por eso lo hemos invitado para conversar de esta que es la realidad más cruda del Ecuador. Gracias, Pedro, por venir. Quisiéramos comenzar por la ya conocida y hoy extrañada tabla de umbrales, por buscarle el nombre un poquito más adecuado. Ustedes deben recordar, Pedro, que al comienzo se la cuestionaba y se la responsabilizaba la tabla del microtráfico. Ahora mucha gente está diciendo, ¿y ahora qué hacemos sin la tabla? Ahora, ¿cómo hacen los jueces? ¿Cómo hacen los fiscales? ¿Cómo hace el policía? Está demasiada discrecionalidad en ese tema. ¿Qué le parece? ¿Qué se hace ahora, Pedro? Jimmy, buen día. Muchísimas gracias por tus generosas palabras. Bien, empecemos hablando de los problemas graves que tiene el país. Actualmente tenemos cortes de energía, estamos viviendo prácticamente en el medioevo, y esto termina dañando los equipos, una lavadora, una refrigeradora que mucha gente muy débil la compra endeudándose prácticamente de por vida. Esto contrae mucho más la economía y genera mayor inseguridad. Vamos al tema del catálogo de umbrales. Mira, ¿cuál es el argumento famoso de algunos psiquiatras, loqueros y un montón de gente que era enemiga del catálogo, ¿no es cierto? Y decía que en la tabla de umbrales había impulsado, había motivado a nuestros niños y jóvenes a consumir drogas. Y a traficar. Y a traficar, claro. Pero aquí hay una primera gran mentira, mi querido Jimmy. Y te lo digo así. Supongamos que el catálogo de umbrales nos permitía tener a cada uno de nosotros hasta 2 gramos de marihuana. Entonces dicen que la gente se disfrazaba de consumidora para poder vender los 2 gramos, ¿no es cierto?, estarlos expendiendo y después iba a recargar, y volver a vender. Así es. Esto es falso, porque en el momento en el que tú eras pillado, en el que te encontraban comercializando, vendiendo, intercambiando por plata, así sea medio, 1/4 de gramo, te ibas preso. Porque vender está prohibido por la legislación ecuatoriana. Segundo, mira,
ya están hablando de que ya no hay tabla, ¿no? Ahora hablan de brújula, de guía, de piedra, papel o tijera, cualquier tontería, ¿ok? Es que tener un elemento para diferenciar entre el consumidor y el microexpendedor de drogas, que comete además, mi querido Jimmy, un desliz normativo. No es, como dicen por allí, un ser humano peligroso. Para empezar, porque peligrosas son las cosas, lo que carece de una entidad moral. Por ejemplo, peligroso es un cuchillo, peligroso es un vehículo en mal estado, pero los seres humanos no somos peligrosos per se. ¿Ok? Podemos ser violentos, más o menos, pero peligrosos no somos. Yo creo que el presidente Noboa ha hecho bien en todavía no haber derogado el catálogo de umbrales. Porque si tú lees el decreto 028, todavía no lo ha derogado. Claro, apareció en TikTok rompiendo papeles y todo para decir que ha cumplido parte de su campaña, una promesa de campaña, pero para mí lo hizo porque tenía un serio problema con Verónica Abad en ese momento y lo que buscaba era desviar la atención. Ya, es decir, lo que ha hecho es un poco delegarle al ministro de Salud a que analice la forma como se puede o no se puede derogar ese decreto. Sí, porque el gran problema justamente es la discrecionalidad y eso es lo que le va a tocar, si es que fuera el caso, a jueces, a fiscales, a policías, porque ya más o menos los convierte en psicólogos, psiquiatras, algo así, ¿no? El policía o el fiscal o el juez son los que deciden, a ver, tú eres adicto o tú eres microtraficante, una cosa así. Es muy complejo. Mira, en la primera etapa del gobierno de Correa tiene algunos hitos importantes en política criminal. Entre esos el famoso indulto a las mulas, que permitió que más de 2.500 mujeres fundamentalmente recuperen su libertad. Estaban presas por ser pobres, ¿okay? Es decir, por ser mulas del narcotráfico, por estar en la cadena más baja de la red de intercambio de drogas. Ahora bien, lo que no se hizo fue acompañar ese indulto con programas de talleres artesanales, con programas para que ellas no regresen a prisión. Pero se bajó la tasa de prisionización en el Ecuador de 134 presos por cada 100.000 habitantes a 74. Fue muy importante, mi querido Jimmy. Teníamos para el 2009, con el gobierno de Correa, aproximadamente 8.000 presos. Correa cambia su visión a partir del 2009, 2010, y pasamos a tener más de 22.000 presos. Y hoy tenemos 31.000 y pico. Ahora, esto de eliminar el catálogo de umbrales, lo único que le va a producir, presidente Daniel Noboa, le deseo lo mejor del mundo. Es usted un hombre inteligente. Hay que esperar al menos un cuatrimestre para poder evaluar su gestión de modo serio, responsable. ¿Ok? No cometa el error. No cometa el error de derogar el catálogo de umbrales porque va a triplicar el número de presos. Esto va a producir mayor hacinamiento carcelario y las masacres van a ser imparables. Por el amor de Dios, no lo haga. Asesórese. Hay buenos colegas ecuatorianos estudiando en Bonn, estudiando en Bolonia, estudiando en Padova, gente muy capaz de la que usted tiene que echar mano. Pero si usted, por ejemplo, mi querido Jimmy, va al médico y le dice, me duele mucho la columna, usted tiene un problema realmente de desviación de la columna, de algunas partes de sus vértebras. Y el médico le dice, bueno, voy a curarle esto pintándole el cabello. Eso no es un médico, eso es un charlatán. Estamos lamentablemente llenos de charlatanes y el problema de la inseguridad es tan grave que necesita verdaderos cirujanos en esto. Ahora, le repito, lo único que van a provocar es un mayor incremento de la violencia y una mayor criminalización de la pobreza. Presidente Noboa, no lo haga. Después, me parece muy preocupante que se diga en el decreto, primero derogamos el catálogo de umbrales y después vemos cómo planteamos un programa médico, un programa de desintoxicación. Ese es un gran error. Pero mira, ¿qué es lo que más, el mayor problema en el tema de las drogas? Mira, esto no le va a gustar a muchos conservadores. Las drogas no se pueden legalizar, porque no se puede legalizar la escritura, porque no se puede legalizar la comunicación. Las drogas son consustanciales a los seres humanos, ¿ok? Lo que está penalizado es el intercambio por plata, ¿ok? Por dinero. Y está bien penalizado, ¿ya? Lo que no puedes penalizar es a una persona por tener gastritis, porque no se mete presos a los enfermos. Se los manda a un hospital, se los manda con atención médica, necesitan ayuda. Y eso es lo que lamentablemente se está pretendiendo por un cierto sector de la población. Claro. Ahora, Pedro, lo que estaba yo conversando aquí en algunas ocasiones, en otras entrevistas, es que si pasa esto sin estos programas que ya deberían estar funcionando de salud mental, capaz que van a tener que construir cárceles nuevas. Entonces,
por la cantidad de presos. Y ahí se me ocurre y me acuerdo que una de las cosas que había planteado en su momento el presidente Noboa era estas cárceles tipo barcazas, ¿no? ¿Qué tan viable es eso? Sí, el presidente Noboa nos planteaba que las famosas prisiones barcazas iban a estar ubicadas a 80 millas del mar territorial. Las iban a alquilar, me dijo. ¿Okay? Sí. Las iba a alquilar mediante contratos de leasing. Cada prisión barcaza, según él, le costaría $8 millones. Estamos hablando de que podía meter 300 presos allí. Pero él plantea, por ejemplo, las cárceles van a estar a 80 millas del mar territorial. Ok. Pero se olvida que eso era en la época que nos enseñaban en la escuela que el mar territorial ecuatoriano tenía 200 millas. Claro. Por el tratado tripartito de Ecuador, Perú y Chile de 1952. Pero ahora ya firmamos la Convemar. Y por la Convemar nosotros solamente tenemos 12 millas de mar territorial. Por lo tanto, si ponen las prisiones barcazas a 80 millas, está fuera de la jurisdicción penal ecuatoriana. Segundo, el artículo 203 de la Constitución se lo impide, presidente Noboa. No puede tener a los presos fuera del circuito continental carcelario. Y lo más importante de todo, si tienes prisiones barcazas vas a gastar más o menos $1.200 millones en el alquiler de las prisiones. Ok, $1.200 millones, porque tienes que duplicarle el sueldo a los carceleros, porque no están trabajando en territorio continental, sino en alta mar, porque tienes que llevar a los cocineros, porque además tienes que tener barcos de militares cuidando que no se fueguen, que no escapen. Ahora, me parece, presidente Noboa, que habría que ver cuántos presos realmente tenemos por violación, cuántos tenemos por asesinatos, por femicidios, por secuestros, y tú te vas a dar cuenta que es menos del 37%. La mayoría está preso porque son consumidores o son microexpendedores de droga, son mulas de la droga. Digo, lo primero que debería hacer es un indulto para tener menos presos y tener más control de las prisiones. Lo que se está buscando aquí es, yo lo veo muy triste, es tratar de privatizar las prisiones como se hace en Estados Unidos, que es un negocio millonario, pero lo más peligroso de todo es lo siguiente. Si tú tienes un negocio de, qué sé yo, un hotel, y el hotel lo tienes lleno todo el año, ¿ok? Porque el Estado te paga para tener a los habitantes del hotel. El próximo año vas a querer tener otro hotel y después otro más. Es decir, si tú tienes una cárcel y la cárcel pasa llena y el municipio o el gobierno central te paga puntual, tú al siguiente año vas a querer hacer otra cárcel. ¿De dónde vas a sacar los clientes? ¿De San Borondón? ¿De Cumbayá? Yo creo que los van a sacar más bien de la 8, de Bastión Popular, del Guamo, de la Trinitaria. Es decir, porque siempre han tratado de hacernos creer que el pobre es igual a delincuente. Mira, nosotros tenemos política criminal en el Ecuador. No, es prácticamente un unicornio. Jugamos a la política criminal. Preguntamos en Twitter, ¿cómo hacemos? Están matando a la gente, están disparando en un centro comercial, secuestran, te cortan la oreja, te piden $20,000, $30,000 y nos ponemos recién a preguntar, ¿qué hacemos? No, se supone que tú ya sabes. Pero, Pedro, ahora, puntualmente, antes de darle espacio a mis compañeros, ¿qué se puede hacer para combatir al crimen organizado? Mira, esa es una... A mí generalmente me acusan, me dicen, pero Orellana solamente se queja, pero no da soluciones. A ver. Entonces, lo primero es que las soluciones se las deberías pedir en rigor a Lenín Moreno, a Guillermo Lazo, a Daniel Noboa. Votaste por ellos, pídeselas a ellos, porque yo no soy funcionario público, yo soy un profesor universitario. Es decir, yo gratis no te puedo dar la receta, ¿ok? Entonces, te estoy haciendo la descripción de tu problema. Ya he hablado sobre cuáles son posibles soluciones a este problema. He hablado de políticas de prevención, de políticas de disuasión y de políticas de represión. Pero explicarlo en detalle, eso le corresponde al gobierno. Y si el gobierno llama a gente que no tiene las credenciales sobre esto, es problema del gobierno. El gobierno debería explicarlo. Incluso podrían incurrir en peculado, porque si tú llevas a alguien que no está capacitado para operar y le pagas con plata del Estado, mínimo estás cometiendo peculado. Doctor. ¿Cómo está, doctor? A ver, volviendo rapidito al tema de las drogas, y le repito lo que le comenté aquí, creo que fue a Pedro Moreira. A ver, el tema aquí yo creo que también viene por la parte cultural y por la desesperación de la gente. La gente quiere ver preso al drogo. Quiere ver preso al pelado de años que se mete H, que tiene los ojos desorbitados, que está en la calle y que comienza a pedir plata, a veces de manera agresiva. Lo quiere ver preso porque se siente inseguro en la calle. Está mal, yo lo sé, pero también ante lo que vivimos, la gente ya no soporta y estamos... El otro día el Latin Barómetro midió que en Ecuador el 50% de la población quisiera una dictadura militar. La extraña. A veces ni lo conoces, pero la extraña.
¿Cómo poder calmar esa psicosis que estamos teniendo a nivel de país por la inseguridad, en donde ya desconfiamos del otro, en donde queremos ver preso al otro, lo queremos ver golpeado, lo queremos ver quemado, linchado? ¿Cómo poder contrarrestar eso? Sí, actualmente el Estado ecuatoriano debería cobrar $2.000 millones, Omar Jaén, por concepto de deudas tributarias. Así es. 2.000 en firme, ya no hay nada que reclamar, en firme. No hay proceso de nada. Lo que se está planteando, ya no hay nada que reclamar, no hay pataleo. ¿Ok? $2.000 millones. ¿Usted cree que eso lo deben los Rodríguez, los Piguave, los Granja, los Jaén? No, a nosotros nos cobran inmediatamente la mínima deuda que tengamos con juicios coactivos. ¿Ya? Esto los deben los grandes empresarios. ¿Qué van a hacer? Les van a perdonar prácticamente $1.200 millones de deuda. ¿Ok? Ahí están las causas reales de una sociedad estratificada en la que siempre va a existir conflicto. Omar, mira, te venden la idea, ¿ya?, de que el conflicto es malo. Claro, ¿no? Por ejemplo, nadie llega y dice, oye, con los amigos se ponen a conversar y te dice, yo tengo una mujer que es súper conflictiva, no sabes lo bien que me la paso. No, eso es algo muy triste, ¿no es cierto? ¿Ya? Es decir, la palabra conflicto está desprestigiada. Pero gracias al conflicto, los trabajadores lograron conquistas laborales. Gracias al conflicto se logra proteger más o menos el medio ambiente. Gracias al conflicto, los estudiantes exigen que cambien a un profesor por acosador. El conflicto es consustancial a nosotros. Pero ¿qué es lo que te dicen los famosos señores que te tutelan, ¿no? No te dicen, yo voy a votar a los choneros en 2 horas a partir de que sea presidente de la República, yo te cuido, yo te protejo, ¿no es cierto? Le decían a las mujeres, nosotros las vamos a proteger de todos los males, y las terminan matando. Les decían a los nativos en el Congo, nosotros les vamos a dar un mejor país. Les cortaban las manos por robarse un pancito. ¿Quiénes? Los paracaidistas belgas, los que se robaban el país en peso. Cuando a mí me vienen con esos cuentos de que nosotros vamos a imponer el orden, ¿ok? Porque la sociedad ordenada es siempre lo que dicen los deudores tributarios que el orden es. Entonces, estos mentirosos no entienden que ellos son los causantes de nuestra miseria. Ellos son los causantes reales de nuestro dolor. Porque si el presidente Noboa les dijera, a ver, papitos, ok, todos vamos a meter el hombro, pero empecemos con ustedes. Me pagan estos $2.000 millones que deben en forma inmediata. Esa es una reforma tributaria urgente. Porque el Estado no puede dejar de cobrar esa plata. Con eso haces escuelas, con eso tienes mejores carreteras y con eso le das empleo a los muchachos. ¿Tú crees que la gente sale a robar, sale a drogarse porque es bonito? Yo no creo que sea bonito que te hagan un pele en la penitenciaría entre 100 presos y después te vendan a otros para que te sigan violando. Yo no creo que la gente quiere eso. La gente quiere vivir con dignidad. Un muchacho se droga desde que tiene 12 años porque quiere escapar de una realidad horrenda como la que vivimos en el Ecuador. ¿Ok? Pero estamos llenos de torquemada. Mire, dentro de poco va a hablar el secretario de Comunicación del gobierno ecuatoriano. Lo felicito, lo aplaudo. Lo que acaba de hacer es una cosa, un acto de valentía increíble, ¿no? Entrar acompañado de su pareja. Así tenemos que ir derribando mitos. Cuando aquí, mire, se dice, por ejemplo, ¿qué hacemos con los chicos que se drogan? ¿Ya? Ah, no, entonces le damos palos. ¿Ya? No, escóndelo. Hay que esconderlo, hay que tirarlo al agua. Si pudieran, si nosotros provocáramos, ¿ya?, produjésemos petróleo en nuestros cuerpos, ya habrían licuado a todos los pobres. Ya nos habrían convertido en gasolina. Ya, no pueden hacerlo, porque si no lo hacen. ¿Ya? Entonces, sincerémonos. ¿Quiénes son los que le generan un mayor daño a la sociedad, a la colectividad? ¿El que se roba un pan o el que se roba los gastos reservados? Porque a los segundos los convertimos en los referentes morales de la patria. Doctor, antes de darle paso a Noris, parte de esta histeria colectiva que está viviendo el Ecuador es cada vez que se hace algo desde la Asamblea, malditos vagos, pónganse a trabajar. ¿Dónde están los proyectos de ley para la seguridad, para el empleo? Y entre eso es el tema del juicio político de la fiscal. Dicen, no, que se encargan, como que si la fiscalización no es algo inherente del proceso legislativo. Y para eso cierren la comisión de fiscalización, pues si no quieren que haya juicios políticos. Su opinión con respecto al juicio político, ¿es necesario? ¿Es oportuno en estos instantes? ¿Es correcto? Primero, mi queridísimo colega y amigo, el doctor Joffre Campaña, a quien yo admiro, yo lo quiero mucho a Joffre, le leí por ahí un par de tweets diciendo que lo que se buscaba era la impunidad, para que los juicios de contra Correa, por el caso Soborno y todo lo demás, queden impunes. Ese es un error. Es un grave error. Porque si la censura no es que se caen los juicios. Pero por supuesto, porque, mire, primero, ¿cuáles son las funciones de un asambleísta? Porque a un asambleísta le pagamos $5.000 mensuales, ¿ok? Eso, para completarlo, un ecuatoriano común y corriente tiene que tener 10.000 trabajos, ¿no?, al mes.
Entonces, son dos sus funciones. La una, legislar, ya que lo hacen bastante mal, con contadas excepciones, y la otra, fiscalizar. Si están cumpliendo su función de fiscalizar, entonces lo que tendría que hacer la fiscal general Diana Salazar es presentarse ante la Asamblea, no puede eludir eso, y defenderse en derecho. No se caen los juicios en el caso de que Diana Salazar sea censurada. La única vía que le queda a Correa en derecho en el Estado ecuatoriano es el recurso de hecho. Entiendo que ya lo presentaron. Y si los jueces deciden que la sentencia estuvo mal hecha, entonces la sentencia será revertida. Si los jueces dicen que la sentencia estuvo bien hecha, Correa queda condenado en firme. Punto y basta. Así es el derecho, nos guste o no nos guste. Ahora, he escuchado, mire, a mí no me cae bien Diana Salazar, pero el odio no es una categoría dogmática. Yo no puedo pronunciarme por odio. Mira, hay gente que odia todo el día, Jimmy. ¿Ya? Y viven en las redes sociales hablando de amor y de Dios. No se agotan, no se cansan ellos, hermano. ¿Ya? O sea, nosotros a veces nos peleamos entre nosotros y después decimos, oye, ¿por qué me peleé con Omar? Si Omar es mi amigo, ¿no? Aprovecho cualquier momento para reconciliarme con él, porque no soy un hombre de odio. ¿Ok? Pero esta gente, en cambio, vive hablando tonterías. Entonces dicen ahora, la fiscal debe ser censurada. Algunos asambleístas de Alianza País, perdón, de Correa, ¿no? Dicen, tiene que ser censurada porque ha subido la criminalidad por su culpa. Error. Ya. Por ahí no. ¿Por dónde podría ser censurada? Tendría que explicarnos cuántas personas han sido condenadas por lavado de activos en un país en el que se lava más de 5.000 millones de dólares al año en activos, y eso no se lava ni en una pizzería ni en un banco del barrio, sino en grandes instituciones financieras. ¿Por qué no hay presos por eso? Es una pregunta que se la podría hacer. Segundo, tendrían que llamar a Priscila Schettini, tendrían que llamar a Angélica Porras, a los compañeros de Acción Jurídica Popular, para que la fiscal explique el tema de su famoso título y sus famosos artículos que escribe, tesis, que escribe a cada momento para ver si son verdaderos o tienen algún problemita, ¿no? Entonces, de eso tiene que defenderse la fiscal general. Impericias, se le dice. Esas impericias. Doctor Granja, buenos días. Noelia Arroyave le saluda. Se ha hablado mucho del ministro de Defensa y el perfil que tiene. Yo creo que concuerdo con lo que dices al inicio, de que hay que esperar por lo menos un cuatrimestre para ver realmente la evaluación de cada uno de los perfiles que puso el presidente Noboa al frente. Pero entendiendo la dinámica, entendiendo de que no podemos en este momento caer en convertirnos en un laboratorio nuevamente de prueba y error, ¿qué cosas sí o sí tiene que tener el ministro de Defensa para poder enrumbar o empezar a mover el timón en la dirección correcta? Noris, primero, no conozco al ministro de Defensa, no podría decirte sobre su currículum nada, no lo conozco. Le deseo que le vaya muy bien, porque si le va mal, mucha gente sufre. Exacto. ¿Okay? Creo que hay que esperar un tiempo prudencial. En lo que sí creo que deberían moverse un poquito es en delimitar los campos de acción. Primero, no podemos copiar el modelo Bukele porque nosotros tenemos otra realidad. Hay algunas cosas en las que nos parecemos, pero otras en las que somos totalmente asimétricos. ¿Ya? ¿Cómo se mueven las bandas fundamentalmente de vacunadores en Guayaquil? Una de las ciudades donde tenemos mayores problemas es por el tema del Tren del Agua. ¿Ok? O sea, si tú no entiendes de geopolítica, no puedes parar por allí. Segundo, más del 50% de la droga activa que nosotros trasladamos, enviamos, que salen de los puertos ecuatorianos hacia Europa y hacia Estados Unidos, viene de Colombia. Entonces tú me preguntas, ¿no? A ver, Pedro, ¿por qué los colombianos no la mandan directo? Porque ellos también tienen un gran mar. Porque los puertos de ellos son bastante precarios y son de bajo calado. En cambio, los nuestros son maravillosos geográficamente y permiten salir buques de gran calado, ¿no? Entonces, por eso viene. ¿Por dónde viene esa droga? Por tierra. ¿Hay control en la frontera? Mira, te cuento algo. Cuando hace algunos años me fui hasta Ipiales, ¿no? Ya con algunos amigos, y compramos un televisor. Nos revisaron hasta las pilas del televisor, ¿no? O sea, la pantalla, todo, hay que pagar impuestos, o sea, te revisan cada cosa. Compras un reloj, te lo revisan. Pero en cambio uno no se explica cómo pasa más del 50% de la droga que termina en las narices europeas por esa frontera. Eso habría que controlar. Segundo, otro 30% de la droga viene por el Alto Guayana, es decir, por el lado peruano. Tampoco hay control por la frontera sur. Después, habría que entender cuáles son las serias políticas que va a plantear el Estado ecuatoriano con relación, por ejemplo, a la prevención.
y cuáles son las que van a plantear con relación a la disuasión. Tienes que armar todo un verdadero plan de política criminal, pero tiene que ser realizado por expertos. Les hago una pregunta muy sencilla. ¿Ustedes creen que se puede apagar fuego contra fuego? ¿Que se puede acabar violencia con más violencia? ¿Ya? No, por supuesto. La respuesta es, aunque no lo creas, que sí. Sí se puede apagar fuego contra fuego, porque hay algunas técnicas, ¿no es cierto? Pero tienes que hacerlo con un bombero que sepa, que conozca el método. Porque si pones a un bombero idiota, te va a generar 3 incendios más. ¿Ya? Ahora, en el tema de la política criminal, tú estás tratando, Jimmy, Norris, Omar, con algo que es como átomos de una bomba atómica, ¿ya? Con algo muy sensible que puede provocar, que está provocando muchas muertes, mucho dolor. Por lo tanto, quienes tienen que armar el plan tienen que ser expertos en la materia. Solamente por decirle algo, mi querida Norris. Mire, yo estuve en un máster en análisis y prevención del crimen organizado en Italia. Lo hicieron 4 universidades italianas: Pisa, Turín, Palermo y Nápoli. Nos tenían 6 horas diarias, nos hacen firmar un contrato y nos dicen: a ver, señor, si usted trabaja, jodido, tiene que buscar cualquiera de estas instituciones para que lo financie. La mayoría eran policías, ¿ok? Estábamos 6 horas diarias durante más de 1 año y medio. Nos enseñaban, primero, cómo identificar al enemigo, porque si no sabemos contra quién vamos a pelear, damos palos de ciego. Segundo, cómo se empieza a hacer la política de prevención. Descubrimos, por ejemplo, en un barrio en Grecia, ¿no? En Atenas, donde hay graves problemas de microcriminalidad. Había. Entonces descubríamos que, conversando con la gente, que la mayor cantidad de delitos menores, de robos, de asaltos, se protagonizaban en motos. ¿Ok? En motos. ¿Quiénes lo hacían? Migrantes, generalmente. ¿Ok? Entonces empezamos a poner, ¿qué cosa? Rompe velocidades. ¿Ya? Segundo, esa política de prevención. Ponemos grandes luminarias blancas y bajamos la criminalidad en un 47%. Tercero, cuando la política de prevención ya nos iba dando algunos efectos, empezamos a poner 2 o 3 policías también en moto para darle respuesta a esos criminales. Y así fuimos bajando poco a poco la tasa de criminalidad. Cuando a mí me dicen que no se puede reducir el delito, ok, mire, a un candidato presidencial en el Ecuador hace poco decía que le iba a acabar con el crimen, que le iba a acabar con la desnutrición infantil. Mentiroso, canalla, farsante, no eres experto en seguridad, no eres experto en nada, no mientas, el crimen no se acaba, se puede solamente reducir. ¿Ya? Y nosotros hemos logrado reducirlo. Ahora, ¿sabes cuál es el gran problema? Noris, perdóneme que me extienda un segundo nada más. Ariana Tanca, ministra de la Mujer. Entonces decían, no puede ser ministra porque estaba casada con Aparicio Caicedo, la mano derecha de Guillermo Lazo. Digo, ¿qué tiene que ver el estado civil de ella? Se puede casar con quien le dé la gana, con otra mujer, con 10 mujeres, como ella quiera. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver eso? Después, no, es que escribió un tuit, de Mambrú se fue a la guerra. Sí, un tuit bastante feo. Pero eso no le identifica como ser humano completo. No delimita quién realmente es. Entonces no nos podemos perder una profesional de su talento a ver qué nos puede dar en 4 meses que tendríamos que evaluar. Y después, por ejemplo, dicen, Soledad Ferrero, no sé, decía, Angus, decía, hay que votar por Luisa, hay que votar por Luisa, y después termina siendo su secretaria de Novoa. Está bien, claro, ¿ya? Pero aquí queremos convertir a la red social antisocial, más desprestigiada de la historia, donde todo el día se pasan calumniando a todo el mundo, en el barómetro para impedir que Omar o usted puedan darle muchas cosas positivas al país. Pedro, lamentablemente se me quedó una pregunta. Se nos quedaron varias preguntas, pero bueno, así es cuando las entrevistas son tan interesantes. Muchas gracias. Solamente desearle lo mejor al presidente Noboa. Nosotros estamos dispuestos a colaborar gratuitamente dando cualquier asesoría. Esperamos que le vaya bien, pero tengo mis dudas, más o menos como cuando voy caminando y me encuentro con un león hambriento. Yo digo, ojalá que el león no me coma. Esperemos. Gracias a Pedro Granja. Vamos a hacer la pausa. Roberto Zurieta, secretario general de Comunicación, después de un momento. Sé parte de un café con JJ. Da a conocer tu marca y pauta con nosotros. Todos estamos expuestos a contagios y enfermedades, y nuestro sistema inmunológico cumple un papel fundamental para protegernos. Por eso es importante fortalecerlo con 2 cucharadas al día de Triple C Forte, una poderosa fórmula de 1000 miligramos de vitamina C, vitamina D3 y zinc, 3 componentes que actúan como línea de defensa inmunológica para proteger tu organismo de virus y enfermedades. Porque familia protegida vale por 3. Triple C Forte, la fórmula más efectiva para cuidar tu salud.
un producto de Nature's Garden. Siente que el estrés no le deja avanzar a usted, niña Noris. Así es. Sí, ¿no? Pues no se preocupe, ya llegó la solución, que es Magnesio Lift, citrato de magnesio de Nature's Garden, el suplemento natural y efectivo que ayuda a controlar altos niveles de estrés y cansancio, fortalece huesos y articulaciones, además le brinda bienestar general y salud. Es el momento de pensar en su bienestar. Citrato de magnesio de Nature's Garden, encuentran en las principales cadenas de farmacias y supermercados del país. ¿Sabes cuál es el secreto para un buen pan? El secreto es harina Super 4, la primera en rendimiento y calidad, harina Super 4. El secreto para un buen pan. Para ventas y distribución llame al 0999-486-977, harina Super 4. Bueno, si me permite, por favor, el apuntador, mi querido Angelito, muchas gracias. Esto es en vivo, así que van ustedes a ver a Ángel, que me está poniendo el apuntador, mientras nuestro invitado está esperando, pero como esto es en vivo, tenemos nuestro... Ahí ustedes se aseguran que es en vivo, que esto no es grabado. Vamos, gracias Ángel. Vamos a conversar con Roberto Izurieta, secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Y mi buen día, ¿me escuchas bien? Perdón que el sol está más fuerte de lo calculado, pero así espero veo, que no se vea Roberto. tan mal. No, está bien, Roberto, muchas gracias. A ver, varias cosas, Roberto. La primera, ¿cómo va a enfrentar el gobierno lo que, por más que queramos ponerlo bonito, tratar de ponerle flores, va a ser un tema que quizá en algún tiempo causará algún rebote, ¿no? Y es el daño mediático que están haciendo las permanentes declaraciones conflictivas de la vicepresidenta de la República. ¿O ustedes creen que esto es una cosa pasajera, manejable, qué sé yo? Muy buenos días, Jimmy, muy buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar de nuevo en tu programa, un gusto saludarle a ti, a tus colegas. Yo creo que el país tiene problemas sumamente grandes si existe conciencia de la gravedad de los problemas nacionales. Los problemas nacionales están en el orden del combate, de la necesidad del combate a la violencia y de la economía. Son problemas sumamente graves. A mí en el tema de la vicepresidenta, siempre me gusta hacer un recuento, porque leo muchas interpretaciones en las cuales yo no coincido. Claro. El primer hecho importante se dio durante la campaña, cuando hay algunos reportajes aún internacionales que dicen que se notó un distanciamiento en la toma de posesión, etcétera, etcétera. No, lo primero que llamó la atención fue durante la campaña y al inicio de la campaña, cuando ella hace algunas declaraciones, una famosa en el Universo, si mal no recuerdo, del 13, el 11 de septiembre, donde dijo muchas, fue muy libre en hablar, pero dos cosas que eran graves, sobre la paridad de género y sobre la violencia de género. Uh-huh. Esos son dos temas muy importantes, son muy sensibles para el presidente de la República, eran esenciales en la campaña, y esos dos comentarios, como otros, no representaban el pensamiento de la candidatura de Daniel Noboa. Entonces yo pienso que aquí está el corazón del problema. Lo que tenemos que entender, tanto en campaña como en política, como en el gobierno, yo soy ministro de Estado y tengo funciones específicas. Tú me invitas al programa y me has invitado anteriormente, ¿en calidad de qué? Yo estoy aquí en calidad de secretario de Comunicación, las funciones que me competen. Si tú me puedes preguntar, y hemos conversado durante estos años sobre muchos otros temas, sobre las campañas de los Estados Unidos, qué es lo que pienso sobre incidentes en Perú, en Colombia, estoy en libertad de ser, porque estoy en calidad de comentarista internacional. Entonces, esto que parece muy simple es muy importante, y romper eso es sumamente grave. ¿En calidad de qué hablas?
Entonces, lo que dice la Constitución es que las funciones del vicepresidente, en este caso de la vicepresidenta, son las que el presidente le otorga. Correcto. Es así de simple. Y es así porque en muchos países de América Latina no existen vicepresidentes. Chile, México. Otros países de América Latina existen 3 vicepresidentes. Perú. En el caso de Perú, el tercer vicepresidente era Vizcarra, que cuando asume la presidencia, porque renuncia a PPK, y la segunda vicepresidenta, él estaba de embajador en el Canadá. Entonces, yo siempre sostengo que la función del vicepresidente o de la vicepresidenta es sumamente difícil porque tiene una función muy específica. Y ese yo pienso que es la situación de fondo y nada más. Es decir, ¿no crees que haya mayor daño mediático o consideras tú que ya en el camino la vicepresidenta tendrá que entender que su función es la que le dejó el presidente y punto? Correcto, ella ha aceptado la función que se le ha asignado, que es básicamente ser embajadora en Israel. En los próximos días se completarán los pasos administrativos necesarios y, por decirlo de una manera, la práctica nos enseñará cuáles son nuestras funciones. ¿A qué me refiero? Que efectivamente cuando eres vicepresidente muchos consideran que tienes, como no tienes en principio funciones, que sí las tiene la que te va a asignar el presidente, entonces puedes hablar de todo, hacer todo, recorrer el país, tener un proyecto político, todo eso financiado por el Estado, cuando en realidad la administración pública es sumamente rígida. Tú tienes una función, tienes recursos otorgados, asignados para esa función y tienes normas en esa función. Entonces yo pienso que va a ser positivo porque cuando ya tienes una función, tienes que cumplir con esa función dentro de las normas y los presupuestos asignados a esa función. A ver, ¿y qué van a hacer ustedes antes de que se vaya, me imagino, la vicepresidenta? Como gobierno, no sé si el presidente tenga entre sus planes en algún momento sentarse a conversar, porque la vicepresidenta dijo que el presidente había traicionado a 5 millones de ecuatorianos, entre los cuales estaría ella, por supuesto. Y yo personalmente, lo dije en un comentario que debes haberlo visto, yo no trabajaría para alguien que considere que me ha traicionado. Si me has traicionado, ¿por qué voy a trabajar contigo? Entonces, la pregunta del millón es, ¿no hay ese espacio de diálogo todavía? ¿Está cerrado el espacio de diálogo con la vicepresidenta antes de que se vaya a representar a la persona que ha traicionado a 5 millones de ecuatorianos? Yo pienso que este hecho nos lleva a una serie de reflexiones profundas. La primera, que por ejemplo yo leí el artículo de Juan Carlos Holguín en el diario, si mal no recuerdo, en El Expreso, donde hace un recuento histórico de las experiencias que ha tenido el Ecuador los últimos 50 años con la figura de la vicepresidencia. Y asimismo recuerda que otros países no tienen esa figura. Entonces, esta es una reflexión sinceramente de fondo. Yo pienso que todos los políticos tienen absoluto derecho de aspirar y tener un proyecto político. Eso es absolutamente legítimo. Lo que hay que tener mucho cuidado es que ese proyecto político no puede realizarse con recursos del Estado. No puedes utilizar el Estado básicamente para hacer campaña política. Al ser esta una elección, es un término corto porque fue muerte cruzada para final del mandato, entonces no descarto que muchos traten de apurarse en ese proceso. Eso no es correcto. Entonces yo pienso que las reflexiones tienen que ser en ese orden. Ella ha aceptado esta misión y estoy seguro y esperamos que la cumpla a cabalidad, porque es una misión muy importante. Yo vengo de ser embajador. Es un puesto donde tienes una serie de actividades, una serie de funciones que cumplir. Es muy bueno que descanses en la carrera diplomática, sobre todo cuando eres un embajador asignado o político, que sería el caso también de ella. Lo más importante, mi primera recomendación es que descanses en la carrera diplomática. Vas a llegar, van a haber funcionarios de carrera y tienes que escucharlos, te van a aconsejar, porque es
es como toda la administración pública, y las relaciones internacionales no son una excepción, por lo tanto son iguales o más. Hay una serie de normas que cumplir, y los funcionarios, las funcionarias de carrera te van a ir asesorando de cómo desempeñarte en el beneficio y en el mayor aprovechamiento de los intereses del Estado ecuatoriano en esa asignación. Secretario, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por su tiempo. Escuchándolo, me hizo acordar, pues, ¿no? Las 3 vicepresidencias en Perú, pues, ¿no? Porque es que allá en Perú ser presidente es cosa seria, porque ese Congreso es difícil. Es más peligroso que muleta con rueda. Ahora, secretario, le quiero consultar y de ser posible, si nos puede comentar, ¿quién fue la persona que se le ocurrió el tema de Israel? Porque, a ver, así mismo, como usted lo hizo, vamos paso por paso. En campaña, en segunda vuelta, cuando estallaron los comentarios de la vicepresidenta Abad sobre sus posiciones liberales, a veces extremistas, se limitó, me acuerdo tanto que salió un boletín de prensa que decía, bueno, ella se va a encargar del trabajo con los migrantes. Perfecto, como para decir, no va a tener ocupación en temas económicos ni sociales al interior del país, sino que se va a encargar de ayudar y asistir a nuestros migrantes. Después, ya cuando se ganó la presidencia de la República, Daniel Noboa también dijo y aclaró que iba a trabajar, inclusive se lo delimitó, desde el sur de México hasta el norte de Sudamérica, o sea, la parte del Caribe, África, y luego, de un momento a otro, aparece esta misión a Israel. Entonces, se le han cambiado estratégicamente de posición. ¿Quién fue la persona o por qué o cómo se llegó a la conclusión de que ella debería ir como embajadora de paz a Israel? En general las cosas suceden porque hay procesos. Bien tú dices y lo describiste muy bien, y poca gente recuerda eso, y eso es muy importante, ese dato es muy importante para entender. Efectivamente comenzó con funciones específicas en tema de migración, y después yo pienso, y de la información que tengo no formal, no hay ningún documento escrito, no existió ninguna reunión de esa naturaleza, pero un poco por las conversaciones que se escuchan. Al ser esa función muy poco limitada, se podría prestar que el requerimiento de recursos del Estado sea mucho mayor. El riesgo de pensarse que no se está cumpliendo funciones sino un proyecto político con recursos del Estado se agrava. Entonces, en primer lugar, es la necesidad de tener funciones específicas. Si no son específicas, son abiertas, abres un abanico donde entras en problema. Entonces, lo importante es funciones específicas, punto 1. Punto 2. Ella ha manifestado en una serie de reuniones, sobre todo con la canciller y otros personajes, y en algunas entrevistas, su interés en Israel, sus retos y sus oportunidades. Tengo entendido, y no recuerdo bien, también creo que estuve allá, no sé cuáles son los lazos. Entonces era de una manera una función específica a la cual ella había mostrado interés. En la cual ella había mostrado interés. Ok, secretario. Para cambiar un poco de tema, y creo que la gente también está a la expectativa de esto. A ver, hemos tenido acá en la parte de la costa, sobre todo un fin de semana extremadamente sangriento. Tuvimos el incidente en Durán, tuvimos aquí en Guayaquil bastantes asesinatos. Acabamos de ver una noticia de una persona desmembrada en la Trinitaria. En la provincia de Los Ríos, entre Babahoyo y Quevedo, también varios asesinatos. Le pregunto, secretario, la gente está muy a la expectativa de decisiones con respecto al tema de seguridad. Hemos tenido a la ministra Palencia que ha dado y frenteado la situación. Están haciendo el tema de las reformas en las cúpulas, ¿no verdad? Los cambios en la cúpula de la Policía Nacional. Pero le quiero consultar, en el aspecto de seguridad, ¿cuánto todavía le falta al gobierno por completar? Por ejemplo, la gente está muy a la expectativa del tema de inteligencia, el tema del SNAI, si es que se mantiene o no el SNAI. Sabemos a veces que se ha comportado como una isla independiente y a veces uno no entiende un poco cuál es el funcionamiento. Y muy personal, se lo pregunto, ¿siguen con la posición de unificar Ministerio de Gobierno y Ministerio del Interior o es algo que todavía está en análisis?
Las tres preguntas puntuales del SNAID, inteligencia y la unidad o no de los dos ministerios, esa pregunta específica corresponde a la ministra de Gobierno y por un respeto a las funciones y por un lado, y por otro lado porque ella es la que mejor conocimiento tiene para responder con verdadero fundamento cada una de esas tres preguntas, se la dejo a ella para no intervenir. Dicho esto, yo sí quisiera decir lo siguiente. Primero, el cambio de las cúpulas militares y policiales han sido esenciales y son el primer paso necesario para realmente poder combatir la violencia. Fueron decisiones muy difíciles, eso sí me consta. Las reuniones, no fui parte de eso, la cantidad de reuniones que se daban tanto de parte de la ministra como de la ministra con el presidente, etcétera, etcétera, porque eso sí era una prioridad de Estado. Creo que fue una decisión sumamente valiente. Estuve yo por lo menos en el acto castrense y tengo la impresión que la decisión que han tomado ha sido una decisión sumamente seria, responsable, con la mejor información posible, y ese es el primer paso para poder dar inicio a la coordinación de todos los planes necesarios para combatir la violencia, sobre todo en el Guayas y sobre todo en los puertos y sobre todo en las zonas más violentas. Secretario, buenos días. Noris Arroyave les saluda. Hemos escuchado una campaña que ha salido ya, está sonando, yo la escuché en la radio, en donde se hablaba a la ciudadanía de que ya se envió la reforma y que ahora estaba en las manos de los asambleístas lo que decidan sobre la reforma. Entendiendo que hay un acuerdo en la asamblea pro país, como lo ha dicho el presidente, este tipo de campañas es como para presionar a la asamblea y que ese acuerdo que algunos dicen que puede ser muy endeble, no se fraccione. Yo he sostenido desde mi primera entrevista que yo no veo un acuerdo. Si existiera un acuerdo, efectivamente, todo esto podría entrar dentro de ese acuerdo. Yo no conozco de ningún acuerdo, estoy relativamente bastante informado. Lo que se dieron fueron conversaciones en la asamblea para elegir sus distintas dignidades. Y hemos visto en estas semanas que no existen votaciones monolíticas. Esto es, el acuerdo, por decirlo de esta manera, interno que hayan tenido, o las conversaciones, el acuerdo en función de elegir sus dignidades internas, llega hasta ahí. De ahí en adelante, cada grupo político, lo que se ha demostrado en estas semanas es que luchará por sus intereses y sus luchas políticas. Entonces entramos en el clásico juego democrático y dentro de ese marco el presidente, en su proyecto político que ha sido respaldado por la mayoría de los ecuatorianos, ha anunciado desde la campaña que esa será una de sus primeras acciones. Esta ley de reactivación económica, en realidad, que es la ley de eficiencia económica y generación de empleo. Entonces ese spot y ese mensaje y las actividades del presidente, y esta mañana estaba la ministra de Comercio, tiene el propósito de convencer a la ciudadanía, de reafirmar esa decisión popular de que este primer proyecto de ley requiere del apoyo ciudadano, para que los ciudadanos asimismo pidan el apoyo a sus asambleístas para que voten a favor de este proyecto de ley. El mismo que, como también ha dicho el presidente, es sujeto a toda la dinámica interna de la asamblea, pues que se da ahora, que se dé bien y que se dé no en función del debate político, sino en función de las virtudes de cada uno de esos artículos y propuestas. Secretario, ¿usted considera que existe un distanciamiento entre el presidente Noboa y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez? Y se lo pregunto porque el alcalde de Guayaquil dijo que no había sido invitado a esta reunión de autoridades que se dio en la ciudad. Y también se lo planteo porque, de ser así, existiría la posibilidad de que haya algo que lime esas presas y se pueda trabajar en beneficio de la ciudad. Guayaquil es una de las ciudades más violentas.
Al igual que en el tema anterior, los temas de obras públicas, yo pienso que el ministro de Obras Públicas es un gran vocero de su área. Dicho esto, sí podría decir algunas de las cosas que he leído y que cuando he estado presente en reuniones se han reafirmado sobre el quinto puente. Esta es la visión, si se quiere, que yo tengo de lo que he vivido en estas 2 semanas sobre el puente. 1. El quinto puente no afecta un cantón ni una ciudad. Afecta directamente, si mal no recuerdo, como a 4 o 5 cantones. En tal sentido, es lógico pensar que la atribución, que el encargado de realizar ese puente debería ser la prefectura. Punto 1. Punto 2. Asimismo, ese puente es estratégico para la carga del país, exportaciones e importaciones. Muy probablemente será el 60 al 70% de los vehículos, más bien serán camiones de carga los que utilicen ese puente. Entonces ahí viene el debate de quién es el responsable. En este caso, considerando esto, el responsable debería ser el Estado, porque los intereses que se juegan ahí son nacionales. Pongamos otro ejemplo. Se inauguró la semana pasada el Metro de Quito. El Metro de Quito debería ser responsabilidad de la Alcaldía de Quito o la de la Prefectura de Pichincha, o del Gobierno Nacional, de la Alcaldía de Quito, porque afecta a Quito. Es una obra nacional. El gobierno ha aportado. Debe tener, supongo, una serie de coordinaciones con las prefecturas. Lo que quiero decir, este debate es absolutamente legítimo. Es legítimo. Entonces nadie se tiene que ofender por un debate legítimo. Y tenemos que, como país, con el claro objetivo que ese puente se debe construir, ¿quién tiene la atribución para el manejo y la construcción de ese puente? De los 2 lados de lo que se ve, tienen y existen, ese puente tiene mucho atractivo en inversión extranjera y otra serie de elementos, o sea, las posibilidades de construirlas son enormes. Pero todas esas conversaciones se tienen que dar con profesionalismo. Dicho esto, y no soy experto en la materia, se va a necesitar una serie de cooperaciones de todos los cantones involucrados, por supuesto. Si alguno de esos cantones tiene reservas económicas que quiere aportar económicamente a ese proyecto, enhorabuena. Entonces, no veamos la política como resentimientos personales, estuve o no estuve. Este es un problema real, serio, y al mismo tiempo, si se lo afronta con profesionalismo, con sentido del beneficio, en este caso de la ciudad, de la prefectura y del país, estoy seguro que vamos a cumplir el objetivo que es construir el puente. Muchas gracias a Roberto Izurieta, secretario general de Comunicación de la Presidencia. Roberto, un abrazo muy amable. Muchas gracias, Jimmy. Un gusto estar en tu programa. Un fuerte abrazo a la audiencia y a todos tus colegas. Chao, Roberto. Bueno, 7:59. Vamos a revisar cuál era la pregunta de hoy día. Ya sabe, mi querido Omar, que tiene que corregir la parte en que repetí la palabra acuerdo. Dele, vamos con YouTube. ¿Está de acuerdo con la simplificación de los divorcios de mutuo acuerdo? A 2 horas. O sea, ¿qué más a 2 horas? Claro. Sí. Sí, el 75%, no el 14%, no estoy seguro, el 9% hay alguno dudoso por ahí. 969 votos, está bajo por el tema del problema de situación de Android, ¿no? Sí, hay un inconveniente para las personas en situación de Android. La misma pregunta en Facebook, el 82%, que sí, que no, el 10%, y no estoy seguro. ¿Que sí cuánto, pues? El 82% le estoy diciendo. No la gente es fan del divorcio en Facebook. Siga, sí, ¿no? Sí. El 10%. Y no estoy seguro. Es que tiene el celular en la mano y no me está parando. Bueno, entonces, sí, el 82%, no el 10%, y no estoy seguro el 8%. Ya, 893, total 1862. Pero escuchen esto, muchachos. Qué terrible. 7 personas asesinadas en Guayaquil entre la noche del domingo y la madrugada de hoy. Un hombre encontrado decapitado, su cabeza abandonada entre una mochila en la Trinitaria. 3 hombres atacados a bala cuando conversaban fuera de una casa en la cooperativa 5 de diciembre en Pascuales. Un hombre asesinado mientras caminaba por la zona de las calles 41 de la T. 3 asesinados en la 36 entre Nicolás Augusto González y Rosendo Avilés.
Nada más, imagínense ustedes, 8 de la mañana, 1 minuto, nos pasamos un poquito, pero lo dejamos con los que sí saben de fútbol, los compañeros de Alta Pelota. Buena semana.